Suscríbete a la Panterita. Arrancamos con esto que tiene que ver con el presidente del Olimpia, Miguel Cardona. ¿Por qué? Porque Miguel Cardona ayer dio una extensa, en realidad... El discurso fue. Sí, porque no es conferencia de prensa. No. Él habló, hizo un discurso, a los asociados. no es discurso, explicación, un explicativo, ¿verdad? O sea, fue un discurso y aprovechó la oportunidad para abordar tres ejes. La parte deportiva, y habló primera vez del cambio de entrenador, sí, de la parte del crecimiento en obras, en infraestructura, y el tercer ítem, que es la parte económica, en donde también me parece hay títulos. Sí, hay demasiados títulos. Sí. Por eso, vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a escuchar in extenso a Miguel Cardona, repito, presidente del Olimpia, donde realmente habló de todo. ¿Qué fue lo que más te llamó antes de ir qué fue lo que más te llamó la atención a vos? ¿Lo escuchaste, Federico, in extenso? No, in extenso no. Quiero escuchar. Entonces hagamos el ejercicio. Me llamó la atención lo que contaron antes, la deuda, ¿verdad? En cuánto recibió. Porque esto fue creciendo. Claro. Yo creo que tomó nota también lo que acá mencionábamos, que la deuda, como que el monto de la deuda no bajaba. Y ayer entonces él dice, sí, hubo una baja. Ajá. Porque él siempre rondaba a los 60 millones. Sí. Y ayer entonces como que no, en realidad era un poco más. Pero a mí, sin haber escuchado todo, pero la parte que, desde lo deportivo, cuando hice y recurrimos a Arce porque es un técnico que saca muchos puntos en el plano local. Bueno, in extenso, vamos a escucharlo porque habla de números, demanda, tema cambio técnico, habla de muchísimas cosas. La reducción también del presupuesto, algo a menos de $600,000 mensual. Miguel Cardona al aire in extenso, presidente del Olimpia anoche. Es el más grande del fútbol paraguayo a nivel local e internacional. También le quiero decir que nuestro querido Club Olimpia, nada ni nadie en el fútbol paraguayo brilla como brilla nuestro querido Club Olimpia. Y brilla por las estrellas, por la gloria que tiene detrás. Por esa gente que trabajó, luchó y logró hacer todos los campeonatos que han ganado y que hacen esta historia nuestro querido Club Olimpia. Bueno, hoy quiero, como siempre, voy a referirme a tres grandes áreas que hacen a un crecimiento institucional de un club. Que lo repito varias veces y lo voy a seguir repitiendo porque esa tiene que ser nuestra línea estratégica. Voy a hablar de lo deportivo, voy a hablar de la infraestructura y voy a hablar de lo económico y financiero. En lo deportivo me voy a permitir hacer algo. El año pasado no pudimos hacer nuestro aniversario por diferentes motivos. Y quiero decir que el año pasado empezamos con una copa que empezamos de la fase de grupo, fuimos luchando, pasando a un diferente adversario, llevamos hasta una etapa y llegamos hasta octavos de final, llegamos a la Sudamericana. Después en el torneo clausura, en un momento estábamos 10 puntos debajo, nos daban por muertos. Y terminamos siendo campeones porque esa es la raza del olimpista. Esa es la sangre del olimpista. Y mientras más nos subestimen, mejor. Y este año, es cierto, en la apertura no nos fue bien, pero en la Copa Internacional, en la Copa Libertadores, en la Copa que siempre nos tienta y que nos mueve, fuimos el único equipo paraguayo que pasó a la fase de octavos. Ninguno no existe, solo el Olimpia sigue luchando. Y es cierto, nos toca bailar con una complicada, con el campeón, con Flamengo, con todo el potencial de este equipo. Pero eso nos motiva, eso al paraguayo siempre le gusta. Y vamos a salir a luchar con todo, como siempre lo hemos hecho. Y quiero decir acá, y voy a ser como siempre, soy muy sincero y transparente, y como les cuento del corazón, quiero compartir una lógica de qué hicimos nosotros.
nosotros veíamos que veníamos bien en la Copa Internacional, pero en el campeonato local, en el Apertura ya nos fue mal. Y empezamos el Clausura también mal. Dijimos y analizamos con toda la comisión directiva que teníamos que hacer un cambio, que nosotros no podemos apostar solamente a un torneo, que tenemos que sumar, y tenemos que sumar puntos en el torneo local, porque el olimpista necesita de las copas internacionales. Por eso hemos apostado a que venga un técnico como Chiqui Arce, que lo hemos visto, que tiene una capacidad de hacer muchísimos puntos locales. Por eso no jugamos y hemos apostado a este cambio. Y yo sé que en el fútbol a veces no podemos estar todos de acuerdo, porque de eso se trata el fútbol. A veces uno está de acuerdo, no está de acuerdo, pero nosotros, cuando nuestra cabeza y nuestro corazón nos dice qué es lo que tenemos que hacer, esta comisión directiva no va a tomar un minuto de dudas para hacer los cambios que tenga que hacer, ahora y las veces que sea necesario. En todas las áreas, esta comisión directiva busca siempre con la mejor intención. La única intención que tenemos es mejorarle a nuestro querido Club Olimpia. Mejorar cada día. Cada día tenemos que mejorar. Es cierto, somos humanos, podemos cometer errores, pero ojalá que Dios nos ilumine en las decisiones que vayamos tomando siempre. Hemos optado por las cosas que tenemos que hacer y no tengan duda, seguiremos haciendo lo que tengamos que hacer. Y como decía una persona, un gran luchador, ni estando vencido no te des por vencido. Vamos a luchar con todo en el campeonato local y en la Copa Internacional, con todo lo que tengamos. No tengan la menor duda que eso lo vamos a hacer. Y ahora quiero hablar, voy a abrir un poquitito acá, porque quiero hablar del tema infraestructura. Y acá quiero, como le dije, de tres cosas voy a hablar. Porque el crecimiento institucional no es solo lo deportivo. Un club para crecer, para ser sostenible en el tiempo, tiene que cuidar las tres áreas. Lo deportivo, la infraestructura y lo económico y financiero. Y ahora voy a entrar en el tema de las obras realizadas acá en Para-Uno. Con el esfuerzo de mucha gente y sobre todo del grupo vitalicio, que están haciendo un esfuerzo tremendo. En este lugar que hoy estamos disfrutando con este aire acondicionado, estaba destruido. Hoy estamos con la posibilidad de tener 300 personas cómodamente sentadas. Le agradezco enormemente. Y vamos a seguir haciendo cosas, vamos a seguir mejorando. Para que el olimpista, porque cuando yo vengo ahora y veo esa recuperación del socio, llena la cancha de fútbol, llena la cancha de fútbol de salón, la natación, eso alimenta a un club. Eso le hace grande a un club. Y eso se refleja, ¿dónde se refleja? Cuando yo tomé este club había 4.500 socios al día. Hoy nuestro promedio al día son 15.000 socios por día. 15.000 en promedio. Entonces nosotros tenemos que mantener eso. Ya lo dije el desafío. Olimpia tiene que llegar a tener 30.000 socios. Con esos, su ingreso recurrente va a permitir que tenga más sostenibilidad. Y ahí pasando, esto también que hicimos, las dársenas de ingresos donde nuestros jugadores pueden entrar de una manera digna. Para mí es muy importante todo esto que estamos haciendo. Estamos haciendo obras que hacen y embellecen a nuestro club. Seguí por favor, Malte. Las canchas sintéticas, acá encontramos una figura diferente. Le dimos en concesión a cada peseta para que haga algo lindo, que las canchas estén lindas, tener un lugar que hoy realmente tiene una actividad social, con una comida de primera, con una parrilla, eso da gusto. Realmente, decir, para eso estamos nosotros, como servidores que somos, venimos hace algún tiempo, para que nuestros socios puedan disfrutar de una infraestructura digna. Acá está la parrilla, lo que es el ensanchamiento, la escalera de acceso. Seguí por favor, Malte. Estas son la parte de los baños también. Y este es un proyecto también muy importante acá que yo le pedí que pare un poquitito. Porque hoy estuvimos acá a las 11:30. Hicimos la palabra inicial de lo que va a ser el salón, un salón de los trofeos, un salón de atención a los socios. Que realmente uno decir, fíjense lo que va a hacer esto. ¿Y por qué Para-Uno? ¿Por qué está el tren? Porque era la parada 1. Era la parada 1, entonces acá van a estar el tranvía, vamos a estar haciendo todo esto. Y lo más lindo, ¿cómo se llama el café? ¿Cómo se va a llamar este café donde vamos a poder disfrutar en familia?
La Gloria. La Gloria. Café La Gloria. Porque la gloria está en el Olimpia, no está en otro lugar, está acá en nuestro club. Seguí por favor, Malte. Y acá está el salón de los... Uno más. Este es el salón de los trofeos. Hoy estuvimos inaugurando y estuvimos hablando con Raúl Vicente Amarilla, que también dijo una palabra muy importante. A mí me duele el alma cuando me voy en una oficina, encuentro una copa. Me subo en las escaleras, otras copas. Están todas descuidadas, están perdidas nuestras copas. Cuánto esfuerzo hay dirigencial de jugadores que dieron su vida por estas copas. Que dieron su vida. Hay que decir, no puede ser que estén así. No es digno. Tenemos que hacer un salón lindo, un salón digno. Uno de los principales objetivos, y le agradezco al esfuerzo a este gran grupo de Vitalicio que están trabajando incansablemente para tener un salón donde nuestras copas queden como testigo del reflejo de la lucha de mucha gente que ha dado toda su vida muchas veces por tener esta copa para nuestro querido Club Olimpia. Así que le agradezco a todos acá en la figura de Raúl Vicente, a todos los jugadores, a los directivos acá, Diana, tu papá, muchísima gente que luchó para que el Olimpia tenga las copas locales e internacionales que tiene. Muchísimas gracias. Y por último, quiero hablar un tema que para mí es relevante, los datos financieros. Porque nada no es viable con un club que no tenga un futuro financiero. Si uno no tiene un futuro financiero, nada no es sostenible. Nosotros necesitamos tener un club sostenible. Para hacer un club sostenible, nosotros decimos, si nosotros seguimos, y acá a lo mejor Germán me va a corregir que está más en detalle que Germán Bonín, con una deuda aproximadamente cuando tomamos de 70 y pico millones de dólares con intereses. Si uno hace el cálculo de 70 y pico millones de dólares de intereses, estamos hablando de 4 a 5 millones de dólares por año solo de intereses que tenemos que estar cubriendo. Eso fuera de los 12 millones de dólares que más o menos implica sostener un club. Entonces, solamente para sostener y pagar costos financieros, estamos hablando de cerca de 17 millones de dólares. ¿Qué tenemos que hacer para bajar estos pasivos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué haces vos cuando vos tenés un club o tu empresa está con un nivel de endeudamiento altísimo? ¿Qué tenés que hacer? Primero tenés que bajar tus intereses. Para bajar tus intereses, ¿qué tenés que hacer? Bajar de alguna manera lo que esté primero a tu alcance. Bajar tus costos operativos, tus egresos operativos. Lo que estás gastando es lo primero que tenés que bajar. Porque si bajás lo que estás gastando, es muy probable que vos puedas tener algún diferencial en tus ingresos. Tenés que bajar tus costos. Tenés que crear patrimonio, generar activos. ¿Cómo un club genera activos y genera patrimonios? Con jugadores nuevos, con jugadores jóvenes. Cuando vos vas disminuyendo la edad, vas creando activos con tus jugadores. Cuando tomamos este club, el promedio era 31, ahora es 26. 26 años el promedio de edad de nuestro plantel. Eso significa generar activos, ¿por qué? Porque ese activo te va a permitir que cuando vos vendas puedas aplicar a tu deuda y tu club sigue girando. Necesitamos imperiosamente bajar nuestra deuda, imperiosamente. Y ya verán que lo estamos haciendo. Y por último, ¿qué otra cosa alternativa tenés? Tenés que generar ingresos alternativos. ¿Qué son ingresos alternativos? La creatividad, la gestión de conseguir sponsor a X plazos, pero esos sponsor agarrar y aplicar para bajar deudas. Eso tenés que hacer. Bajar rápidamente. Y ahora sí, diciéndole esto, quiero mostrarles, y me anticipo, porque este sábado la asamblea, vamos a mirar algunos números que les voy a mostrar, que para mí son muy representativos y que hacen a la gestión de esta comisión directiva. Por favor, Malte, ¿qué le dije? Lo primero, bajar egresos, costos operativos. Van a mirar en nuestro balance. Bajamos 109 mil millones de guaraníes en costos operativos. 14.800.000 dólares. ¿En qué? En costos de plantel, en premios, en un montón de cosas. Nuestro plantel era 1.170.000, bajamos a 570.000 dólares. Y mejoramos la data. Hicimos muchas cosas. Segundo, Malte. Logramos disminuir deudas por valor de 7 millones de dólares. 7 millones de dólares
hacemos esto. Seguí, por favor. Teníamos 18 casos FIFA. Ustedes se imaginan lo que es tener 18 casos FIFA. Es más, un jugador ni siquiera, ni gratis, no podía venir al Olimpia. Quiero jugar, presidente, no te puedo fichar. En sub 15, sub 16, sub 17, ni gratis no podían venir a nuestro club. Y no, hoy otra vez no pueden venir a nuestro club. Todavía. Pero ¿qué hicimos? Hicimos un esfuerzo en el primer año. Levantamos 12 casos FIFA. 12 de 18. Que quieren después a mirar, Dinamo de Kiev, Edward López, Huracán, San Martín, Pascual Rambert, 12 de los 18. Que nos permitió en un momento dado contratar los jugadores cuando abrimos 15 días la ventana. Porque también hicimos que ese salario se mantenga exactamente igual. Pero nos siguen faltando 6 casos de FIFA que luchando y Dios mediante, este año tenemos que tratar de limpiar a como dé lugar. Para eso tenemos que hablar de lo mismo. Estamos por la línea de bajar gastos, de generar ingresos. Y todo esto se hicimos. Creo que se vendió un solo jugador que cobramos este año, ni siquiera el año pasado, Ramón Sosa. Cuando nosotros logremos vender, vamos a bajar más rápido aún nuestra deuda. Y finalmente, Malte, mostrame el último. Les quiero decir, en el 2020, nuestro club tuvo una pérdida de 33.000 millones de guaraníes. En el 2021, 151.000 millones de guaraníes. En el 2022, tenemos utilidades, después de 3 años, utilidades de 11.839 millones de guaraníes. Así que, señores, finalmente les quiero decir, Olimpia está luchando, Olimpia se está ordenando, Olimpia se está sanando, Olimpia está de pie, señores. Muchas gracias. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, ahí está lo de Cardona. ¿Saben quién rompió el silencio? Habló el ex técnico Aguirre. Y quiero aprovechar tiempo en televisión y radio ahora. ¿Qué dijo Aguirre? Entre otras cosas, tuvimos que salir en un momento en que se rompió algo entre los jugadores más grandes y los dirigentes del club. Habló en Sport 890 el colega medio de Montevideo, Uruguay. Hablando de Uruguay, Gabriel Báez, nuevo refuerzo del Nacional de Montevideo, Federico. Esta mañana lo anticipabas. Lo lleva Álvaro Gutiérrez, ya arregló, el que era técnico de Olimpia, y va a estar en el plantel que va a jugar contra Boca. Copa Libertadores nada más y nada menos. Sí. Contrató 4 jugadores Nacional de Montevideo para la parte de octavos de la Copa, entre ellos Gabriel Báez, que ayer se informaba de la rescisión, y rápidamente entonces arregla con Nacional de Montevideo. Y Juanma nos adelanta que no van a volver Juan Patiño, Beto Espínola y Daniel Rivas. No van a volver porque surgió una versión que podrían volver a Cerro Porteño. Gabriel va del lateral izquierdo, repito, a Nacional de Montevideo. Y Juanma después nos va a ampliar. Patiño, Beto y Rivas no retornan. Es lo que nos está confirmando Juanma. Bueno, escuchen atentamente, después vamos a analizar lo de Cardona. A ver, habló Aguirre en el medio colega 890 Radio Sport de Montevideo, Uruguay. El disparador es perder con San Lorenzo de la Copa Paraguay, como en la gota final. Sí, pero sí, se podría decir que sí, pero bueno, se entró en un momento ahí complicado donde se rompió algo entre el relacionamiento que había entre jugadores, dirigentes, y nosotros estábamos en el medio, incluso interferimos en algunas cosas para tratar de mediar, pero bueno, a ver, desde el momento que venimos para acá, sabés que llegás a un club que tiene sus dificultades, que vienen de antes, ¿no? Dificultades económicas sobre todo, por cosas que se arrastraban, y bueno, después termina incidiendo
más allá de que ponele, hicimos una copa muy buena, donde la gente se enganchó, donde los jugadores, la verdad que jugaron bárbaro, y bueno, también fuimos muy irregulares, el nivel de motivación en la copa era altísimo, era como el gran objetivo, y después a nivel local como que no pasaba lo mismo, y eso se sentía, ¿viste? ¿Fue sorpresa para vos lo que pasó ese jueves de mañana, jueves 20 de julio? Mira, sí y no, pero la realidad es que, como vos decís, estábamos todos enfocados en lo que era Copa Libertadores como el gran objetivo, sabiendo que era difícil, porque obviamente que te toque Flamengo en un cruce es complicado, pero bueno, era como el gran objetivo, y bueno, después, a ver, te queda como excusa, pero surgieron temitas internos, en el relacionamiento entre los jugadores y los dirigentes. Hubieron cosas que creo yo afectaron, los jugadores no concentraron, porque no se le pagaban determinadas cosas, y bueno, de alguna forma como que cambiaron el foco, y bueno, y no comenzamos bien esos partidos, pero de todas maneras era como el gran objetivo de lo que se hablaba todo el día de los partidos con Flamengo. Pero bueno, viste cómo son los jugadores grandes, hay que buscar algunas razones a veces para justificar cosas, y pasó eso, tuvimos que salir, nos queda la bronca de decir, bueno, ¿qué hubiera pasado con Flamengo más allá de que era un partido? Olimpia estaba como con una crisis de lesiones permanentes, ¿no? Que Sí, llegaron a tener como 7 sí. titulares rotos al mismo tiempo, se te rompieron 2 jugadores importantes en el arranque, Derlis González y Brian Montenegro, ¿no? Sí, es verdad. Tuvimos una racha de lesiones impresionantes y lesiones graves, ¿viste? Lesiones graves. Esos jugadores que vos decís, Derlis y Brian Montenegro, eran los 2 atacantes titulares, claramente. Bueno, Derlis, sobre todo, un jugador de selección, un jugador de mucho peso, de mucha incidencia. También el zaguero titular, Saúl Salcedo, que es un jugador importante, también ligamento cruzado roto previo a nosotros llegar. Entonces sufrimos una serie de lesiones importantes, la verdad que, pero varias. No teníamos en algún momento perdimos 7, 8 titulares. Entonces fue bastante complejo, y además está la particularidad de que no podíamos reforzar al equipo porque Olimpia está con deudas, está inhibido por FIFA, y no podés hacer ninguna contratación ni interna ni del exterior. Uh-huh. Entonces, claro, se sumaban las dificultades, y creo que de alguna forma eso, obviamente en el potencial del equipo repercutía, pero bueno, también de alguna forma sosteníamos con la Copa, a pesar de las dificultades, pero bueno, yo qué sé, cosas que pasan. Sabés que cuando venís a algunos lugares son situaciones que no son fáciles, y que hay que tratar de sacar adelante, pero bueno, yo creo que fue una linda experiencia, me trataron muy bien, tampoco voy a renegar de algo donde me sentí cómodo, y bueno, así que nada, eso es más o menos. Diego Aguirre, 2 frases que me resuenan muy fuertemente. Tuvimos que salir en un momento en que se rompió algo entre los jugadores más grandes y los dirigentes del club. Justo tuvo la derrota por Copa Paraguay con San Lorenzo. De todas formas, quedamos muy agradecidos. Estoy leyendo textualmente lo que dijo y escuchamos recién de Aguirre. Estábamos todos enfocados en la Libertadores. Hubo temas internos que afectaron los jugadores, punto. Llamala a Juanma, por favor. Los jugadores no concentraban, perdón, ocurre que me estoy dispersando por lo de Juanma. Perdón, los jugadores no concentraban porque había deudas. Se rompió algo en el relacionamiento. Diego Aguirre. Y lo primero que viene a la memoria es lo que declaró ayer Balota acá, ¿verdad? En la recta final. Porque uno pregunta si hubo una ruptura. ¿Es una ruptura que se subsana o que se
y recupera con la salida de Aguirre. Da la sensación que Diego Aguirre es el que menos vela tenía en ese entierro, ¿verdad? Por eso como que él también dice, no, pues ya había algo, ya se rompió algo. Termina siendo detonante lo de la eliminación de la Copa Paraguay, pero porque la consulta del colega era si ese fue el partido y diciendo ya venía algo. Entonces la pregunta es si es que Arce, pero busca excusas. Para mí es una manera también de... No, yo todo lo contrario. No, yo lo escuché bastante. Él dice que no, por el tema de que no concentran, que los jugadores más experimentados tenían problemas con la dirigencia. Es fácil decir ahora. Yo yo tengo una interpretación diferente, Bruno. No, está bien. O sea, yo respeto, pero o sea, ¿vos crees que no hubo ninguna ruptura, yo que creo hay armonía? No, que lógicamente se que eso subsanó. existió porque no concentraron los jugadores y Sí, ese mismo día Raúl no convimos, pero que él Pero después diga, unos días después en la previa de Resistencia dijo, se llegó a un acuerdo. En la nota él no habla de que sí hubo, pero después acordaron. Claro, es como que hubo una ruptura. Claro, acá pues lo que ¿por qué a él lo destituyen? Es porque perdió contra San Lorenzo y no encontraba el equipo, salvo la Copa Libertadores. Sí, entiendo, pero o sea, yo creo que para el hincha del Olimpia, en función al presente y al futuro, porque Aguirre ya es pasado. Sí, no, pero suena como excusa fue cuando para mí el mensaje no soy yo solo el culpable. Exacto. Porque había un montón de cosas, Pero el tema económico. ¿Quién creyó que Aguirre era el único culpable de esta situación de Olimpia? Y bueno, si se va al técnico, siempre es el chivo expiatorio, ¿verdad? El culpable de todo. Pero él dice, señores, un ratito. Un ratito. Pero es lo que trata también es de... Estamos hablando, Ariel, el lunes cuando estábamos hablando en peligro, hablábamos de a quién va a ponerse con los rendimientos que hay. Vos mismo hablaba de levantar rendimientos individuales, ¿verdad? Claro. Porque están muy bajos. Sí. Están muy bajos. Ahora sí es porque no cobran, porque hubo una ruptura con los dirigentes. La ruptura con los dirigentes la mencionamos también, ¿se acuerdan? Que algo se... Porque para mí en esta frase se justifica, es como el ambiente no daba para conseguir buenos resultados. Es lo que encierra en el mensaje Aguirre. Entiendo, es como decir, señores, no soy yo nomás el culpable pero acá. Es una crónica, pero y tiene razón. Sí, claro. Pero viste que estamos el tema de las lesiones, pues. un montón de cosas. Él se equivocó mucho, pero no es el único responsable tampoco. Para mí es una crónica lo que pasó, y lo de San Lorenzo sí, tocó fondo y bueno, chao, a otra cosa, pero las cosas que dijo fueron reales. ¿Sí? Los rendimientos son reales, que él paró mal los equipos son reales. Pero nadie dijo que son irreales las cosas. Pero que él enumera y parece que son excusas de o sea que lo que él da a entender es que había ya un ambiente enquilombado y bueno, y a mí me sacaron. No hay un ambiente enquilombado. Pero se arregló. No, ¿dónde lo que se arregló? El tema de los premios se arregló, muchachos. Eso es lo que te digo, Bruno. O sea, si hacemos la cronología, la no concentración es la previa de la primera fecha contra Tacuaré. Se pierde y unos días después, antes del viaje a Ciudad del Este, se publicita que todos hicieron un gran esfuerzo y se arregló. ¿Por qué Aguirre, por ejemplo, en esta nota entonces? Allí sí yo te diría, sí, ¿sabes qué? Está llevando agua a su molino para decir, no. Yo lo que escucho, y para el hincha del Olimpia decir, no está arreglado. Ayer lo escuchaba a su vicepresidente, y vos le preguntaste, inclusive con este término del sindicalismo y todo, y tú dices, sí, pero vamos a ver, o sea... Hay líderes negativos, digo. Y bueno, o sea, ¿verdad? Eso vos no dirías si es que llegaste a un arreglo después de todas las dificultades que tuviste. No, pero es que la dirigencia pues tiene que apretar, Dani, ahora, porque ¿qué es lo que dijo Balota? Balota dijo, si esto continúa así, vamos a tener que sacar jugadores, y ya lo hicimos en su momento, y comenzamos con Aguirre, dijo, porque Aguirre, ¿sabes qué dijo Balota? Aguirre... no tuvo la mano dura para cortar ciertas cosas en el plantel, dijo, así dijo textualmente. Sí, no, ya sé. Ahora, cuando Aguirre dice, tuvimos que salir en un momento, atendé lo que dice, es muy buen declarante pero a mí no me va a joder, es que te joda a vos. Tuvimos que salir en un momento... que cuando vos le preguntas del futbolista paraguayo te salió con que no le te acordás de esa última charla que tuvimos. No, voy a leerte lo que él dijo textualmente, porque es muy bueno, gracias a BCTV. Es muy buen declarante. Siempre lo fue, muy diplomático. Tuvimos que salir en un momento en que se rompió algo entre los jugadores más grandes y los dirigentes del club. Sí. Justo
sostuvo, dice, la derrota por Copa Paraguay con San Lorenzo ahí sin Yaranga él. Justo angastuvo él. No, pero atendé, dijo que ¿sabe qué? Todo ese toque ahí sin Yaranga lo está colocando. Dijo, me echaron por incompetente porque no le encontré la vuelta al equipo. En los últimos partidos ya perdí contra San Lorenzo, inclusive le dije, no le encontré la vuelta al equipo. Ganaban la Copa Libertadores, que era lo único que me sostenía. Te sumo más, tuvimos que intermediar, es como que él, en medio de tanto quilombo, en un ambiente que para él, o sea, yo puedo entender e interpretar así, tuvo que él intermediar en cuestiones extrafutbolísticas y todo, y después arregló en siguiente. Pero señala que Olimpia no podía ni contratar a nivel interno ni a nivel externo. Yo pensé, mira que no estoy, no, es que yo ahora que se fue Aguirre estoy diciendo... tener el capítulo sábado, no, ¿verdad? Porque ayer fue el día de los ex. Hoy tenemos un programa fuerte. A ver, lo que te quiero decir, yo les digo a usted acá que yo pensé que el momento de que lo iban a destituir era el post Flamengo, de acuerdo a cómo se iba el tema de Flamengo. Inclusive le dije, si perdía más partidos de día, lo echaban. Pero me sorprendió porque yo soy de reconocer las cosas, no, porque queda pues en el archivo y a la audiencia no le podés mentir. Aquella vez tuvimos la discusión, ese día yo te dije, me sorprendió. ¿Por qué espera Flamengo? Pero ahora pues suena muy a que el pobrecito estaba luego más o menos estaba en la guillotina, todo maltratado y que porque por culpa de eso es un tipo viejo vaqueano, o sea, en eso no. Pero viste cómo dice, estuvimos justo pero en un él momento está declarando. Había pelea entre ellos, que yo voy a hacer por talento con lo que dice Chum, vámonos. No, ya sé, pero yo te hablo en función al Olimpia. Aguirre ya es pasado y lo que le debe preocupar a la gente del Olimpia es que esa ruptura, que por lo menos se reconoce. Vos estás diciendo que se arregló 3 días después y no fue así. No, se arregló el tema de los premios. Yo no sé si continúa tiranteses, la ruptura, si continúan las malas relaciones. Yo no sé. Bueno. Se arregló el premio, Dani. Ok, pero ¿sí o no? Para mí la ruptura sigue. No, es una promesa. Es una promesa. O sea, es una promesa que hizo que los jugadores bajaran su decisión radical de no concentrar. Además, justo tenían que ir a Ciudad del Este, que van a estar viajando cada uno en su vehículo para llegar tipo Europa. No, ¿verdad? Lo que te digo nomás es, la dirigencia y el plantel ya subsanaron la ruptura porque se fue Aguirre. No, sí, como ustedes bien estaban diciendo, y en la entrevista como que él dice, yo más o menos quería intermediar, pero viste ese cuando dos perros grandes están peleando y ahí de repente, salí de acá. Si vos lo que menos entendés es esta vieja relación. Pero él puede entender que por esa pelea de esos dos perros, él tuvo que pagar el plato roto. Pero es tanto así. La pregunta, Bruno, es muy buen declarante. Ya con el perro chiquito fuera, se subsanó la pelea de los dos perros grandes. Pero hay tregua, Dani, hay tregua. ¿Tregua? Después lo que dijo, por ejemplo, ayer Balota. ¿Vos lo tomás como tregua eso? ¿Qué diga? Que continúe el festival, que siga el show, que hagan los jugadores lo que quieran. No. Disculpame, está Juanma. Vamos a Juanma porque tenemos cosas en Cerro Porteño fuerte también ahora. Dale. Construcciones y servicios viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. En Cerro Porteño hubo novedades. Ayer anunciábamos sobre el final de la segunda edición que hay un acuerdo con Gabriel Báez para que rescinda contrato. Con el Ciclón le quedaba todavía hasta junio del año que viene. Finalmente, así como están las cosas, habría intención y ya se han adelantado las charlas, se están ultimando detalles para la rescisión de Gabriel Báez. Hoy, más temprano, también Federico anunciaba que tiene prácticamente todo acordado con Nacional de Montevideo. Allí seguirá su carrera el lateral izquierdo argentino que estaba tramitando la nacionalización. Eso está cerrado, Juanma. Eso está cerrado. Sí, totalmente. O sea, ella es el nuevo jugador de Nacional de Montevideo. Sí, totalmente. Después, hace algunos minutos surgió un rumor que incluso algunos informaban sobre la posibilidad del retorno de 3 de los separados al plantel principal. Incluso ya lo daban prácticamente como asegurado. El retorno de Juan Patiño, de Alberto Espínola y de Daniel Rivas. Esto no es así. La información que tenemos es que ellos no van a volver, así como ayer
lo ratificamos de vuelta y lo confirmamos nuevamente. No van a volver los futbolistas separados del plantel de primera, no van a retornar a trabajar. ¿Está seguro, Juanma? Porque en redes vamos a levantar vía Juanma, hermano. Después no quiero que a mí me vuelvan a meter en problemas. Te pido, por favor, vos tenés información de buena fuente, no vuelven Patiño, Rivas ni Alberto Espínola. 100% seguro, Bruno, no van a volver a trabajar con el plantel principal. Me dijeron que, como es futbolista surgido en la cantera del club, es producto del activo del club actualmente y todavía le queda contrato hasta diciembre del año que viene. Pueden llegar a hacer una excepción con Daniel Rivas en caso que este no consiga un acuerdo de continuar su carrera en otro equipo. Pero a ver, Rivas puede fichar a nivel local. Él no jugó solo en el exterior. Solo en el exterior. Ah, solo exterior, porque él ya jugó, ¿verdad? Él ya jugó la lateral izquierdo de ese partido. Beto es el que tiene la ventaja que no jugó acá, o sea, puede fichar por un club local. Y Galeano. Y el Toño Galeano, claro. Pues Patiño ya jugó, Baez ya se fue, no vamos más a hablar de él, y Rivas ya jugó también, o sea... Patiño, Baez, Rivas fue la línea defensiva junto a Enzo Jiménez. Claro, porque al jugar, por el que se entienda la gente nomás, digo, al jugar un partido ya no puede estar habilitado para jugar por otro equipo local, solamente a nivel extranjero, a nivel internacional puede ser transferido. Que se le complica más, porque no, es que voy a agarrar y decir nomás, se va al extranjero. Aguántame un ratito, por favor. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-1010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton, Chacomer, respaldo total. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales, con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías, con todas las formas de pago y en todas las sucursales. Además, todas tus compras realizadas por medio de call center al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610 tienen el adicional de 10% pagando con tu te pago hasta el 31. En Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Asegura el éxito de tu próxima parrillada con los deliciosos embutidos de pollo Don Juan. Nuestros productos son la combinación perfecta de calidad y sabor irresistibles. Acércate a cualquiera de las sucursales de Pollo Don Juan y hace de tu parrilla la más deliciosa. Pedidos al 021-729-1717. Así de fácil. Pollo Don Juan para todos los gustos. Bueno, venimos fuerte, Juanma. Qué jornada, arrancábamos con Cardona, después con el ex técnico Aguirre del Olimpia. Lo tenemos a Saba ahí. Saba dijo, entre otras cosas, Cerro como River, Boca, no gana un partido, 2 partidos y te vas. Pero tiró también una perlita. Yo creo que tiró varias. Ah, varias, no una. Sí. ¿Qué, por ejemplo? ¿O vamos a escucharle nomás? Me preguntaron qué va a hacer en el futuro inmediato, si piensa dirigir. Dijo que no se apura, que quiere tomar un equipo bien estructurado, con un plantel seguro, que no tenga jugadores... No usó la palabra ordenado. Ordenado, sí. Ordenado es la palabra. También se va y habla en su país y pone excusa. Este sí que... déjame a este también, yo lo voy a atender, a Saba. Sí. No sé qué opinan acá los compañeros, pero qué vergüenza será. O sea, viajan, van a su país, tipo, parece que cuando llegan a su país dicen, ahora ya tengo inmunidad para hablar. Qué notable. Vamos a analizarlo de Saba después. Por lo menos Aguirre habló con nosotros, Saba ni habló. En todo momento no. Hizo una conferencia con ninguno, aparte un técnico de equipo chico, venía acá, habrá sido muy grande el cambio para él de Patronato a Cerro, ¿verdad? Pero Aguirre tuvo el don de gente de hablar por lo menos con la prensa nacional una vez. Después está el otro técnico tipo Saba, hay una cantidad de matosas, se fueron, no te dejan nada. Mira que Aguirre no rehusó ni una pregunta, siempre respondió, y a pesar de que a veces había preguntas así complicaditas, él siempre agarró y respondió bien, mucha diplomacia. Quiero agregar otra cosa sobre Saba. Él vino a implementar no publicar la lista de concentrados, por ejemplo. Y yo también la otra vez pregunté, cuando había salido, pregunté a una fuente por el número de teléfono de Saba.
Y me dijeron que dio la orden que no se le dé a nadie su número. ¿Es así, Juanma? Me hubiese pedido, Fede. ¿Cómo? Pero sí. Me hubiese pedido, pero sí. Sí. Pero ¿y qué Pues, dejó Saba? ¿Qué dejó es muy Saba, cerrado. muchacho, en Cerro? ¿Qué dejó? Y la- Dígame algo. Una cosa, dígame La que haya dejado intensidad. Saba. No, y No, los primeros nada. 5 partidos. Y que lo desempolvó a Wilder. Y sí, puede ser, pero... Pero tampoco Wilder termina siendo figura, ¿verdad? O sea, Tampoco, o sea, él no es duró, que él prendió. duró casi lo mismo que duró lo bueno de Saba, Fíjate que- la intensidad de... Quieras o no, bueno, o sea, porque Sí. no se puede negar, o sea, jugó bien Wilder hasta el punto que Inter había preguntado y con la famosa oferta, quieras o no, Bernay, ya la vez pasada lo utilizó inversamente proporcional, o sea, Wilder fue el tapón contra General Caballero y me parece que el hecho de que Viera esté allí protegió mejor a Brog y a Morel en ese triángulo defensivo, algo que no tuvo Saba. ¿Por qué no dicen Balota dijo con ustedes que el DT no tuvo mano dura? Según Aguirre, él tuvo participación para solucionar. Ya dijimos. Bueno, ¿qué más, Juanma? Porque quiero ir a lo de Saba, por favor. Sí, hay que ir, anoten este nombre, porque me dijeron, hasta aquí Cerro Porteño no ha sumado la bolsa de minutos del sub-18, y me dijeron que lo están apuntalando, y hay que estar atentos incluso si no empieza a sumar minutos Cerro en esa bolsa este fin de semana. Futbolista delantero, que participó también de la Copa Libertadores Sub-20, nació el 16 de febrero del 2005, cumplido 18 años de edad, 1,75 m de estatura. Tobías Gabriel Portillo Ábalos. Tobías Portillo es el futbolista que lo están apuntalando allí y podría aparecer ya este fin de semana a sumar algunos minutos. Bueno, gracias, Juanma. Dale, Bruno, saludos a todos. Adiós. Movimiento Los Paraguayos en la Argentina. San Lorenzo rechazó una oferta de $2 millones del Ludogorets de Bulgaria. Gracias, Federico. Por el 100% del pase del paraguayo Adam Baré. No, 2 millones, va a irte a Bulgaria, no. Oscar Romero ya salió, sabemos, dejó Boca. Pero él dice que tiene oferta internacional y se lo hizo saber a Insúa porque Insúa, el técnico de San Lorenzo, le llamó. Sí. Vos contaste ayer ya también. Sí. No, después está el tema de Ábalos, que sigue haciendo goles ayer por la Copa Ayer Argentina. marcó Blas Armoa Armoa. también. Ellos están muy bien, en dos clubes importantes. No, Adam Argentinos Barrio ellos juegan muy también bien. está bien. Adam Barrio, sí, los tres están muy bien. Son los sobresalientes de Argentina. Hay que decir que me estaban pasando acá, hablando de Argentina. Hoy la selección argentina sub-15 le ganó 6-0 a Paraguay. A la pucha. El equipo de Gerardo González. Entonces, dura derrota. Este ya no es con el nuevo Sí. gerente Con el nuevo general, esquema. Paolo Rosso. Exactamente, el nuevo esquema. Sí, 6-0 perdimos. Ángel Romero estuvo en la banca de Corinthians. Ausencia de Matías Rojas por lesión. Corinthians le ganó 2-1 al San Paulo. Juego de ida a la semifinal de la Copa Brasil. Este a estadio lleno se jugó ayer. Dame 5, Edgar, y Hoy vamos es a la lo de otra Saba. semifinal. ¿Eh? Hoy es la otra semifinal. ¿Cuál del es la otra semifinal? Gremio con Flamengo, el rival de Olimpia. Ida, ¿verdad? Sí, señor, en Porto Alegre a las 8:30. Apostala, ganarlo cambia todo. www.aposta.la. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco. Sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Escribinos al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solarbanco. Con Solar Banco sí se puede. Descuentos todos los días con tus tarjetas Visión. Ingresa a www.visionbanco.com y conoce los descuentos que tenemos para vos. De lunes a sábado con distintos comercios aliados. Pedidos ya. Farmoliva, estaciones adheridas Puma, Vigi, Fortis, Cadena Real, Mi Tienda Visión, restaurantes, peluquerías y en todos los shoppings del país. Visión, más digitales, más humanos. Vení a Bristol y aprovecha hoy una cuota de regalo armando tu combo, amigos. Miles de productos con descuentos increíbles y sin entrega inicial. Comunicate al 0991-670-000. Yo no puedo creer lo de Saba. Sinceramente, yo ya escuché la nota. No sé si ustedes lo hicieron. No, yo no. Yo no. Bueno, pero yo no puedo creer que él hable de un club ordenado, que esto, no sé, o vamos a debatir o vamos a pelearnos otra vez acá. Después de escuchar y si tenemos opiniones diferentes, claro, esa es la naturaleza del programa. Bueno, vamos a escuchar la Saba. Escuchen atentamente, por favor, porque
Excusa, excusa y más excusa. No, esto ya es como es predisponer, porque yo ¿Qué escuché duró- por ahí, qué inducción le llaman? Igual me parece, no sé si vamos a llegar a tener la confrontación que tuvimos con lo de Aguirre, con lo de Saba, porque todo lo que ustedes dijeron uno está de acuerdo, ¿verdad? No. que Saba Claro, no- pero a ver, pero para darle el beneficio Yo más que ¿verdad? nada Escuchar. rescaté lo de Aguirre después lo último, ¿verdad? Porque yo también estoy de acuerdo que él fue muy culpable, pero que hubo otros factores que también fueron reales. Ahora la tregua, no sé hasta cuándo va a durar este tema de Olimpia, si va a cambiar. Lo cierto es que el domingo se vio otra crisis también con el nuevo técnico, pero lo de sábado nos marcaba que fue a ver pasó. ¿Verdad? No, absolutamente nada. El señor Saba, que me gustaría escucharlo porque siempre fue frío como jugador Vos también. tenés buena memoria. Sí. Técnico que pasaba. Yo te voy a decir el Matosas. primero. Espera, déjame, Federico. Una Y bueno, me dame. está por preguntar, Pero- hermano. Me pero preguntaron, es que después me yo cortó de también- Yo vuelta. también tengo memoria. Y bueno, entonces no vaya a decirme Pero no, vos es que mi tenés memoria. fuerte. Pero dame una por lo menos. Adelante, para que no pero digan, este faltaba, no se ¿quién acuerda de soy nada. yo para adelante, por favor? Te voy a decir el primero. Sí. A ver si coincidimos. Sí. Y me voy a ir tiempo atrás. Ardiles. No dejó nada en Cerro. Ardiles creo que dejó una frase y después nada más. La tabla no miente. La tabla no miente, sí. Ovalo Ardiles, me estaba acordando ayer. Ardiles lo que dejó Escuché, es, no, como dejó el partido contra Guaraní para irse a la primer boda. partido. Ese día fue muy A parecido. la boda de su hijo, la verdad. Ese día fue muy parecido, Dani, al de Guaireña. La hinchada, me acuerdo, se tomó con preferencia, estaba protegida ahí arriba, le gritaba que se vayan todos. 5-1 show de Jonathan Fabro, de Guaraní, con Julián Benítez. La vieja, ¿verdad que Ardiles nada, Ardiles. bien mi memoria, ¿verdad? Totalmente. Ardiles aparte, no dejó nada. Mirá que yo no vino sé. con mucho ruido. Él es para el Lord. Viene de Inglaterra. Claro. Y así aparte, fue. como jugador fue un genio. Porque Ardiles Campeón campeón del del mundo. Sí, claro, pero campeón no, del mundo. aparte fue uno de los primeros latinos ídolos en Inglaterra. Él es ídolo en Inglaterra. Sí, en En Tottenham el lo adoran. Él y Julio Ricardo Villa eran un mediocampo que quedó en la historia, ¿verdad? Yo nombré Matosas. Hay tanto en la historia, más en Cerro, ¿verdad? Torrente, ¿qué dejó en Cerro? Pero Torrente por lo menos se iba a los programas, hablaba, te explicaba. Se preocupaba Torrente por lo que vos decías. Era un tipo que cuando te encontrás decía, escuché que la otra vez dijo usted que... Por eso marcan por la diferencia de eso, ¿verdad? A mí me invitó a su sala de edición. Y porque bueno, yo era sí, reportero. no, y por eso digo... Saba no ganó ni un clásico siquiera, por lo menos, dice alguien acá. ¿El último cómo le fue? Empató los dos. Empató los dos. Ruso, ¿qué dejó Ruso? Nada. Matosa ya dijiste, ¿verdad? Matosa Ese número está en el uno. top five, Matosa dejó La pegada. para enseñarle a pegar a los muchachos, sí. Pero también o sea, yo no quiero que que no... Faría dejó alguna frase, ¿verdad? Faría sí, yo no quiero, cuando digo Dani, Ariel, Bruno, yo no quiero que hablen con nosotros, que sean otros, pero sí que tengan en cuenta el medio, ¿verdad? Donde están. Hay muchos que se van siquiera sin conocer cuál fue el medio, porque vos sabés, por ejemplo, hay técnicos de mi cota que vienen y lo primero que hacen es preguntar cuáles son las radios más escuchadas, le preguntan a los dirigentes, algunos jugadores locales le preguntan, y van tratando de saber quién es quién. Pero esta gente viene y hace un trabajo, se mete dentro de un caparazón y termina yendo así como se fue Saba, ¿verdad? Que me gustaría escuchar, porque leí en comillado algunas de las declaraciones, la que más salió que es tipo Boca o River, Vos sabés que sabemos que es así, Cerro Olimpia también. Vos sabés que esa parte es la que yo, por ejemplo, el capítulo Saba debería ser más lección para su dirigencia. Porque yo entiendo en el contexto que en ese momento querían buscar lo más diferente a Arce. O sea, y se jugaron por alguien que tenía dentro de todo un currículum, venía de ganar o sea, su gran logro fue Patronato. Pero, ¿qué está diciendo ese mismo técnico? Da a entender que lo que agarró era como un Boca o un River. Y no podés, entre comillas, sorprenderte de esto si vas a agarrar Cerro o Olimpia. O sea, Claro. o sea, que la dirigencia sepa también qué es lo que tiene. No Acá- sé si siguen con esa mentalidad de que no, cualquier argentino que viene acá va a venir agrandado. Y nosotros, porque acá esto es Paraguay Es que vos nomás. tenés que saber, tampoco llegar al Turco Asá, que el club que lo quería contratar es el más importante del país, ¿verdad? Si le llamabas por alguien, no, que acá me dice el amigo Manda Subeldía, también, sí. ¿Sí? Subeldía, mano, no lo conocía, no lo quería a Matías Rojas. ¿Sí? Eso Increíble. nos dijo a nosotros. A nosotros nos dijo Subeldía eso. En una charla acá. Sí, o sea, yo voy nomás a que... porque
como ocurre también en otros ámbitos, se encandilan fácilmente, ¿verdad? Y todo bien, o sea, no, este ganó la Copa Paraguay, la Copa Argentina, eliminó a Boca, eliminó a River, pero espera, vos le vas a dar el equivalente de que no vas a esperar tranquilidad si no gana 2-3 partidos, o sea, no podés darle lo que tenés a alguien que su logro fue patronato, cuando el contexto es diferente. No estoy hablando de forma peyorativa, estoy hablando eso. No fue parecido a lo de Respeto. Respeto porque había eliminado a Boca River por un equipo que tenía 1000 hinchas. Independiente del Valle. Y después vino acá, se enloqueció, hizo corte de manga a la tribuna y todo. O sea, y Saba eliminó a Boca River, le ganó la final a Talleres, el segundo mejor equipo de Argentina hoy. También todo rápido y vino y... Lo que pasa es que Saba es un tipo de fútbol, ¿verdad? Él jugó al fútbol en alto nivel. Eso no, se estuvo en Racing. Pero... Tiene que conocer lo que... Es más, estuvo cerca de ser jugador de Cerro. Recordamos que iba a venir como jugador y prefirió dejar el fútbol y iba a traer Petengil. Y es muy como decir, la pucha descubrí a esta altura. En Argentina ya saben todo, o sea, hoy está todo globalizado. Libertad gana 4-3 y ESPN a los 5 minutos ya publica Olé, publican todo ya, o sea, no es los 80 que venía a Curiaca, que es Cerro Porteño, que es Olimpia. O sea, yo voy... Ya sabes. O sea, que la dirigencia de Cerro se percate que al que lo eligieron ahora cuenta como una novedad. O sea, hagamos la comparación. Lo que Aguirre declaró en Uruguay, una ruptura. Vos decís, hasta te puedes imaginar una charla de café entre Aguirre y Álvaro Gutiérrez, hablando de cómo es el plantel de Olimpia y el tema de la relación con la dirigencia. Pero ¿qué pasó? O sea, voy nomás que una crisis puede ser familiar, pero es eventual. Pero que vos digas, ese club es como el equivalente de... ¿Se entiende? Y me decís que el AEK Atenas tiene mucha hinchada, yo te voy a entender. Porque vos estás con el Olympiacos, Panathinaikos, y dice que el AEK es un club con mucha hinchada, ¿verdad? Y por ahí no conocés, pero Cerro Olimpia, hermano, tanto lo digan en ESPN, iba a decir Fodesport, el viejazo. Antes estaban en Fodesport, está en ESPN. Ariel mira al cielo con ganas de decir algo, pero sí, no te sale todavía lo que quiere decir, Ariel. Lo que pasa es que... Porque ustedes atendieron bien a Aguirre, pero que la Sabaneta que... Chiqui también, Saba también. Entonces salgo a la conclusión de que siempre hay cierto despecho hacia el pasado cuando en el lugar anterior y en cualquier índole de la vida, ya sea relaciones, ya sea relación de trabajo, relaciones de pareja, personal, en donde el ser humano, y eso está demostrado psicológicamente, que cuando te fuiste y no te fuiste tan bien, trata de justificar pero y te descargas. No, eso pasa en nuestro trabajo también, en todos lados. Pero ¿sabes acá, Ariel? Acá estamos hablando más de una declaración que jugó con su contra. O sea, elaborar mejor. O sea, yo entiendo, o sea, ese sentimiento... justificarse así. No, él se fue, es tipo River Boca, perdió partido y te fuiste, te rajan. Pero eso es lo que te digo, o sea... Chiqui también tiró un par de mensajes. Todos tiran. Aguirre también. Claro, todos tiran, pero acá justamente para no quedar muy sentimental y más racional, es como que, ¿qué elemento tiraste? O sea, es lo mismo que un profesional acá vaya y esté en Universitario o Alianza Lima y diga, che, es el equivalente de Cerro Olimpia, o que vayas a Ecuador con Barcelona Emelec, o sea, voy. Fíjate que uno explicó por qué según él perdió, que fue Aguirre, puso los problemas, y el otro explicó que perdiendo lo echaban porque como Boca River. O sea, Saba no habló de las razones de las derrotas. No dijo, por ejemplo, no sé, habría que escucharlo, que a partir del 4-0 con Bolívar cambió todo, que hubo jugadores que declararon en su contra con el tema de lo físico, eso, pero vamos a escucharlo, ¿no? A lo mejor estoy hablando yo de un encomillado y trató el tema. Sí. Estamos con él y después escuchamos a Saba. Vení a Bristol y aprovecha hoy una cuota de regalo armando tu combo amigos. Miles de productos con descuentos increíbles y sin entrega inicial. Últimos días, triplicas tus chances de ganar una fabulosa Amarok 0 kilómetro. Acércate a una de las más de 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991670000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Enex tira toda la carne en la parrilla. Sí, porque con la promo a punto podés llevarte los kits parrilleros que más te gusten. Y lo mejor es que son productos artesanales y 100% paraguayos. Participar es muy fácil. Con tus cargas desde 250,000 guaraníes, elegí el kit de asado que más te guste. Enex, energía que te mueve con confianza.
¿Y cómo estás ahora? ¿Estás con ganas de agarrar algo rápido, de tomarte un tiempito, de analizar bien la oferta que venga? No, sí analizar bien lo que venga. Ya, por supuesto que algunas cosas me han llamado, pero quiero estar en un club que esté organizado, que tenga buenas divisiones juveniles, que esté bien trabajada, buen lugar de entrenamiento, o sea, que tenga un equipo que no se desarme, que tenga jugadores estables en un equipo, varias cosas, condiciones que tengo ganas que ir a Europa, Facundo, para dirigir algo así, ¿no? No, acá hay muchos equipos que hacen esto, que lo pueden hacer, la mayoría te diría. Así que creo que esto se puede lograr. Después de lo que fue un buen paso inicial por Cerro Porteño, por supuesto como pasa habitualmente, la cosa no terminó muy bien, pero la verdad es que en algún momento, ni bien llegaste a Cerro, sobre todo en el comienzo, con el equipo en Copa, caminó todo muy bien. ¿Cómo es ahora la vida? Sí, tuvimos primeros 3 meses y pico muy buenos, clasificamos pasando Fortaleza, pasando Curicó, clasificamos la Copa, el primer partido muy bien también. En el campeonato estuvimos peleando ahí el torneo hasta el final con Libertad y bueno, quedamos fuera después perdimos con Bolívar y perdimos con Palmeiras y quedamos fuera. Y bueno, ahí ya después de ese momento ya no, las cosas no estaban bien, así que decidimos entre los dos, digamos, terminar la relación porque ya sentía que no iba, así que nada, pero fue muy linda experiencia. ¿Cómo es dirigir Cerro Porteño? ¿Cómo es la presión esta de tener que ganar? Porque Cerro Porteño te presiona para tener que ganar todo lo que jugás. Es difícil, hay que trabajar mentalmente. Exactamente. Es como Boca, como River, como los equipos más grandes de cualquier país. Ganar, no perder, no ganar los partidos y ya estás afuera, hasta como estás afuera, digamos. Terrible. Especialmente, fíjate que en Olimpia también estaba Diego Aguirre y duró 2 meses. Sí. Nosotros duramos casi 6, él 2 meses, o sea que nada, la tolerancia en estos 2 equipos por lo menos, que eran Olimpia y Cerro, muy poca. Libertad distinta porque tiene una organización mucho más estable, mucho más distinta, digamos, y por ahí tampoco tiene la presión que tiene Cerro o Olimpia, porque es un equipo muy bien manejado, pero no es un equipo de lo más grande de allá, entonces es distinto. Pero como experiencia fue muy buena, yo estoy orgulloso de haberlo dirigido y todo lo que hicimos. Sí. No, lo que pasa es que nosotros no teníamos un plantel muy grande y jugamos fuimos el equipo que más jugamos casi de toda Sudamérica, sí. 29 partidos en 120 días. O sea, jugábamos un promedio de cada 3 días y medio un partido. Y no teníamos un plantel 22 jugadores que decir, bueno, esto... Y bueno, fuimos cambiando, fuimos rotando y ya lo último se fueron quedando sin nasta, digamos, lo que jugaban habitualmente y nos costó un poco. Sí. Pero, no, bueno, hay que estar preparado, tener un plantel preparado para jugar 2 competencias. Nosotros creo que no lo teníamos, no te lo digo yo, lo dicen los dirigentes también. Y bueno, nos pasó factura. Los equipos que de este estilo tienen que tener 22 jugadores que sean titulares y que puedan jugar. Bueno, como pasa a River, como le pasa a Boca, como le pasa a muchos equipos de acá de Argentina. Sí. Bueno, de hecho a Libertad Olimpia, porque le tocó un grupo bastante accesible, pero Libertad también lo sufrió y Olimpia también lo sufrió. El campeonato Olimpia terminó de mitad de tabla para abajo porque apuntó a la Copa. O sea, no es fácil si no tenés un plantel competitivo. ¿Te sonó el teléfono en ese momento cuando Boca buscaba técnico realmente ahora que pasó el tiempo? Mirá, no, en el momento yo estaba en Cerro y no me podía ir del Cerro porque yo tenía un contrato firmado y tenía la palabra y el equipo, la verdad que era en ese momento una máquina, así que no, cualquier cosa que no te envía nadie, no hablé con nadie y si yo no lo sé, porque realmente fue así. Pero qué oportunidad hubiese sido, ¿no? Y bueno, siempre elegir un equipo grande pero yo estaba en uno también que, bueno, Argentina a lo que allá, pero en dimensiones uno que estaba allá se vive como acá, la pasión y los equipos pero por supuesto que dirigir un equipo grande a mí me encanta, la paso bien, me siento que me gusta salir a ganar todos los partidos en cualquier cancha, con cualquier rival, no importa quién sea, y me identifico con los equipos que tienen la obligación de ganar. Para mí no es una presión, sino es una exigencia que me gusta y no la sufro, al contrario, lo disfruto.
Bueno, estamos más allá de lo que decía que nunca dio una nota por aquí y compañía. Me parece que el recuerdo es válido. No. Habla de comodidad, se sintió bien. Era una máquina. Está lo que estábamos diciendo con Dani, que ordenado entonces no era para lo pasado. ¿Viste cuando dijo que quiero un club organizado? Claro. No, Y, sí, a ver, lo sí, que hablamos no. de decir algo muy obvio, como el tema de la grandeza de Cerro, que no te perdonan perder, pero me parece también que fue bastante yo no lo escuché, criterioso el tema. yo no lo escuché tan resentido como claro, se por eso, planteó por eso. al inicio. Por eso. Lo que pasa es que no escuchamos. Yo solamente No, ya leí sé. el único que esa escuchó parte. fue... Sí, no, yo no Lo escuché. iba a atender, te dijo también. Hicimos un prejuicio, pero- todos hicimos un prejuicio. Todos antes hicimos un de prejuicio escuchar, y yo pero termino completamente la emisión. retirando mi... De acuerdo, Sí. de acuerdo, Sí. de acuerdo. Ahora, Yo también. yo voy nomás, por eso yo decía más para la dirigencia que el profesional. Porque es cierto, cuando se rumoreó lo de Boca. O sea, voy nomás a que cuando dice, capaz la próxima, un equipo ordenado, con jugadores estables. O sea, quieras o no, la noche de su salida, Cerro decide separar a jugadores, no por ese partido. O sea, Yo creo, Dani, Ariel, que él en Argentina no van a fijarse lo que hizo en Cerro y se mantienen lo de Patronato. claro. Y hay equipos ordenados, puede ser, no sé, Tigre, Argentino Junior, hay varios, ¿verdad? Me parece que podría apuntar a eso. Claro, es que como lo hizo Aguirre después, también Aguirre dijo Saba, que podía dirigir al Liverpool. eso sería una buena noticia para Olimpia. Sí. Por lo que vos contabas Sí, de lo que es la que podía dirigir al Liverpool porque él jugó ahí. Mm. El Liverpool tuvo en alguna copa hace poco. Sudamericana. No estuvo con Argentino Junior en la Libertadores. ¿O qué equipo uruguayo? Puede ser. Sí. Sí. Y bueno, y después dijo que sí, que y porque ahí está, el proyecto de Peñarol 2024. Porque ahí está Miguel Zamudio, en Liverpool. el Liverpool, bueno, y acá se había mencionado y trajo Johnny la información de Uruguay, cuando era Aguirre todavía técnico, que gane, cual sea la lista que gane en Peñarol, que es una elección fuertísima, Aguirre iba a ser el técnico. Entonces él dice que sí, lo de Peñarol obviamente, incluso nosotros hablamos... Pero a futuro. Que vino en el 2024. Claro. Que vino un candidato acá, ¿te acordás? Sí, que se sacó una foto con, Una foto con él, en la sí. villa. Candidato a vicepresidente de Peñarol, fue a conocer la villa, dijo, la hermoso este complejo, un montón de cosas. Complejo que estará en boga con lo de la El asamblea sábado, de ¿no? Olimpia, ¿verdad? Pero, o sea... Bueno, Bruno, le levantamos la sanción moral a Sabá. Estuvo bien su declaración, estuvo muy... no hubo resentimiento No era para... No. Porque lo que yo... Estuvo muy humilde, el tema, muy... o sea, es otro capítulo del entrecomillado, salvo, Sí. repito, el tema de Boca o River. Por eso, en mi caso... No, pero usó la palabra club ordenado. Sí. Y que en un momento dijo el jugadores que no decaigan, algo así. Claro. Entonces él como que dice, le tira a la dirigencia el tema ordenado y jugadores que no decaigan, le tira a los jugadores. No sabes que yo O sea, como todo, Bruno, es una, no sé si hasta autocrítica, pero es como que una lección para él mismo. Porque él dice, para la próxima vez, porque a él le habrá encandilado. O sea, él, todo bien con que ganó la Copa Argentina, pero ¿vos sabés lo que significa dirigir a un equipo en Copa Libertadores como Cerro? Por eso. Entonces él lo que dice es, para la próxima, capaz tenga que tomar esos elementos también. Si justamente Cerro es como Boca o River en el sentido de la inestabilidad, y hasta lo cita Aguirre. Dice, Aguirre duró mucho menos que yo, porque allí, y acá cuando escuchábamos, comentábamos fuera de micrófono, implícitamente, ¿sabe? Aguirre es un tipo que tiene más currículum, más carrera, y dice, yo duré más que él, pero dirigir a grandes como Olimpia o Cerro, sea cual fuera el país, en 2-3 partidos te vas. No pasó lo mismo. Hasta recordó la época que éramos una máquina, cuando surgió el llamado de Boca. Acá, gracias a Fernando, también a Martín. Liverpool estuvo con Corinthians, Independiente del Valle y Argentinos Juniors. Está ahí también Rodrigo Rivero, aquel que jugaba en Libertad. Claro, también. y fue el grupo donde Corinthians y Liverpool jugaron para ver quién entraba a la Sudamericana, tipo Cerro-Barcelona. Exactamente, y la última fecha. Argentino Independiente jugaron un partidazo para ver quién ganaba el grupo en Ecuador. Así es. Exactamente, ese fue el equipo entonces donde suena lo de Aguirre y decíamos que sería una buena noticia para Olimpia, porque vos contabas para que... no pagar claro, hasta fin de año el salario. si él no agarra equipo antes de la finalización del año, Olimpia tiene que... Pagar mensualmente hasta el mes de diciembre, exacto.
La variedad de fiambres que tiene Oche, como el cuadrado E con trocitos de lomo vacuno y el cuadrado S con semillas de mostaza, la jamonada deliciosa, los chorizos de Viena con y sin picante y los incomparables Frankfurter que son una especialidad alemana. Productos Oche, el gusto es nuestro. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón, todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables, sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida, y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos. Pechugón en donde quieras, Pechugón deliciosamente natural. Y llegó Tower Star, tu casino online. ¿Querés ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2 participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos en www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. Ya llega la Feria Petersen. Descuentos en todos los rubros. Vas a encontrar desde lo más básico hasta lo más profesional. Te asesoramos para que lleves la herramienta correcta. Jueves 3, viernes 4 de agosto de 8 a 18 horas. Sábado 5 de agosto de 8 a 14 horas. Sucursales Avenida Artigas y Ciudad del Este. Más info en redes sociales @petersenpy y en www.petersen.com.py. Ya les cuento en un momento la novela de Mbappé. Sigue la novela de Mbappé, será impresionante. Cada capítulo, cada día que pasa hay algo nuevo sobre Mbappé. Super Pitín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Bruno, mi gran hermano querido. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo andamos, Super Pitín? Bien, gracias a Dios. Bueno, explícame un poco, porque hoy levanté en redes lo que vos me enviaste, y vos sabés la cantidad de gente que está reproduciendo en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Yo pues tengo todo de Super Pitín. Arecopa y té, tengo todas las redes. Estoy en todas, ¿me entendés lo que te estoy diciendo, Super Pitín? Sí, señor. Entonces, levanté, Super Pitín va a Río de Janeiro para alentar al Olimpia, mira su móvil y es un móvil, ustedes vieron, muchachos, un auto muy lindo, de una conocida marca surcoreana, no voy a decir. Bueno, no diga tampoco vos, Super Pitín. No. Bueno. El auto es nuevito, 4 puertas, todo con diseño dibujado con Super Pitín, y dice, mirá lo que es, impresionante, el capot Super Pitín con las copas. Al costado dice, atendé, Río 2023 Super Pitín 79.90 $2.000, la cara de no sé, tu cara y el trofeo. Después una banderita brasileña. Atrás el Cristo Corcovado, la insignia del Olimpia. Al otro costado del lado del conductor, banderita brasileña. Y lo mismo, Río 2023 Super Pitín. ¿Qué pico esto es, Super Pitín? Te regalaron un auto para irte a Brasil, hermano, todo ploteado de Olimpia, amigo. Mi hijo preparó todo, mi hijo. Me regaló. ¿Tu hijo? Mi hijo. Tu auto es muy, él me preparó todo. Más que yo me quedé llevar. ¿Y te vas a ir en este auto a Río de Janeiro? Sí, con mi nieto y mi hijo y en tercera moño. Qué impresionante. Y Super Pitín, vos sabés que lo de Flamengo en Brasil es jodido el tema. ¿Cómo vas a hacer con la seguridad? Porque a la cancha no creo que te pueda ir con esta... No, y vamos a guardar nomás en el hotel. En el hotel guardar, muy bien. Sí. Ariel, saludala para Super Pitín ya. ¿Qué tal, Super? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo está, Ariel? Viste que este no es muy... Un placer, te admiro mucho, Super Pitín. Este señor va a querer que me peleé contigo, pero yo te admiro muchísimo. No es después de tu línea en la Super Pitín. Vos, Super Pitín, sos un caballero del fútbol. Él te va a pintar de azul y rojo su auto, papá. Con eso ya te digo todo. Tengo que llegar a tu hamburguesería, vamos a tomar una cerveza y me voy a sacar una foto contigo. No hay problema, dije, cuando quiera. ¿Y cómo hacen la vaquita para el combustible, Super Pitín? ¿O paga todo ya el hijo? Todo, él va a poner todo. Pero qué impresión. ¿Y dónde mandó a hacer ploteado? ¿Cuánto tiempo le llevó este ploteado? Vos viste, Federico, lo que es el ploteado. Impresionante. Hermoso. Hola, Federico. ¿Qué tal, Super?
Bien, papá, te quiero mucho, hermano. Igualmente, hermano, igualmente. Ojalá te pueda ir al Maracaná, te va a quedar bien ahí, ¿eh? Y Dios quiere. Falta todavía algunos detalles. Llegó otra vez a guardar hoy el auto. ¿Cuánto tiempo llevó el ploteado del auto, Super? Hace una semana ya, pero falta un poquitito de los detalles, me dijo mi hijo. Ajá. Anoche nomás trajo para llevarme al club. ¿Anoche llevaron al club? Sí. ¿Qué te dijeron los perros, Super Pitín, cuando vieron el auto? Es lo que hicieron todos. Es que es muy lindo, ¿verdad? Muy lindo. Sí. Color blanco, pues es el auto. Sí. Y el capón negro ahí con tu figura, con las copas. ¿Qué regalo te dio será tu hijo, eh? Y ahí en la entrada, cuando llegamos, ya abrió el portón. En un padrón, el controlador, nuestros amigos son todos también. Seguro. Esto es lo más lindo que hay. Qué bien. Bueno, entonces viajar, Super Pitino, confirma esto. Viajan entonces con el auto, con toda la familia. Si Dios quiere, sí. Bueno, qué lindo, qué lindo. Nos encontramos en Brasil, Super Pitín, ¿sí? Gracias, señor. Que siga el programa. Gracias, muy amable. Ahí está. Super Pitín que va a viajar en un auto, no es de alta gama, pero es un auto nuevo, pero surcoreano. Lindo está. No, hermoso. Todo ploteado. Medio arriesgado llevar ya. Arriesgado. Sí. No, a la cancha no va a poder llevar. No, en la ciudad misma. Pero en la ciudad ahí... Pero no. Pues ¿será que en la ciudad le hacen algo? No creo, Federico. Pero en la cancha no. Eso sí que definitivamente no. Muy hostiles por ahí. Empezaron por la misma policía ya, ¿verdad? No, complicado, Super. Dejaron mal ploteado por acá. Celebremos juntos los 50 años de Tapero Villa. El 6 de agosto, únete al Taper Run en la costanera de Asunción. Carreras de 5 y 10 kilómetros. Experiencias únicas y premios de nuestras marcas. Regístrate en www.asuncionrunners.com y asegura tu kit con regalos. No te lo pierdas. Premios increíbles en todas las categorías. Te esperamos. Taper Run 2023. Llega el fin de y también un nuevo capítulo de la Liga, 10 años inspirando al mundo. Disfrútalo en exclusiva todos los domingos por Tigo Sport. Descubrí todo lo que no sabías sobre una de las mejores ligas de fútbol del mundo y su apasionante evolución. Todo esto y mucho más en TV y app de Tigo Sports. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López, esquina Campana. Sanatorio San Sebastián. Bueno, acá, gracias al querido Luis María. Vasco negocia con River por Robert Rojas. La intención del club brasileño es un préstamo con cargo y opción de compra por 12 meses. Diré, este parece un negocio medio chuequito. Si acceden a los montos que pretende el millonario, la operación puede ser viable. Préstamo con cargo, o sea, le va a pagar por el préstamo y con una opción de compra por 12 meses. ¿Cómo? Explíqueme, no me huele bien esto. Y la gran Segoviña, ¿verdad? Sí, encima está por descender, ¿no? Yo voy a mirar acá porque a mí pasaron que ya estaba bastante fuerte eso. A ver, ¿dónde está Vasco? Acá está. Sebastián Ferreira desembarca en Río, estoy 100%. Ah, mira, llegó Sebastián Ferreira, buscando. Esta mañana llegó a Río de Janeiro, 100%. Sebastián Ferreira, no, porque me habían enviado de ESPN Brasil, que ya estaba el tema de Rojas. A Vasco. A Vasco, sí. Pero ¿y por qué una operación así? Pero a los 12 meses es una... tiene que ser compra obligatoria, ¿verdad? O sea, van a pagar un préstamo que después va a ser parte ya de la compra. Suele ser una modalidad con esas famosas cláusulas. O sea, si el jugador cumple con esos objetivos deportivos, automáticamente se activa la obligación de la compra. Y si por allí no resulta ser, se le devuelve. Es una de las opciones, pero sí el que ya está confirmado es Seba Ferreira. Retroceso, un equipo está por descender. Lo que pasa es que el propio Rojas retrocedió en River. O sea, cuando él se rompe contra Alianza Lima, se mencionaba a la Lazio. Y cuando Cerrati declaró acá lo que declaró,
él ya no estaba en esa posición, más allá de que pero él no era es titular hoy en River. No, dejó de ser titular, incluso fluctuó, o sea, claro. La otra vez jugó la Copa Argentina, le echaban la culpa del gol. Hay mal ambiente ya con él, de parte de los hinchas que lo idolatraban, ¿verdad? Por todo aquel origen cuando se fue a la Plantación y compañía. Dice, Vasco da Gama aceptó la contratación de Robert Rojas, zaguero de River, y ESPN Argentina. La contratación es por préstamo con opción de compra. Vasco debe pagar una cantidad por la liberación del jugador. Ramón Díaz fue fundamental en el proceso de convencimiento a River Plate, dice. La información que publica un sitio brasileño que se dedica a eso, a incorporaciones, a ventas, y toma como fuente ESPN. Pero acá agrego un detalle que me parece importante: Ramón Díaz fue fundamental para convencer a River. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Tus comidas mucho más sabrosas con las salsas de tomate de Frutica. Elegí entre nuestros extractos, purés y salsas listas, hechas con tomates seleccionados y 100% natural. Frutica, lo mejor para tu hogar. La nueva Taiga 110 2G edición 2023 llegó para quedarse. Colores renovados, un motor 110cc más económico que nunca. Amplia baulera, luces full LED y un práctico cargador USB. Llévalo en cuotas desde 269.000 guaraníes. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Bueno, quiero preguntar, tema de debate abierto, muchachos. ¿Quién es el próximo Enciso del fútbol paraguayo? Julio Enciso. ¿O quién es el jugador que en estos momentos marca una distancia? O no sé si reformulo el tema del debate, ¿verdad? Porque vos lo mirás a Tacuara Cardoso y cómo sigue jugando, marcando goles, hace asistencia, pero ya no es pues no estamos hablando de un jugador para la venta. Yo no sé si va a llegar al nivel de Enciso, pero Enzo González pinta muy bien. Los 17, 18 años, jugar ya en primera, jugar tan naturalmente Copa Libertadores de América y mostrar lo que muestra, tiene pasta para llegar lejos. Mira que vos la última vez dijiste, tiene madera y no... ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Y para qué vamos a acordarnos, Ariel? ¿Para qué vamos a acordarnos? Porque... Y bueno, pero no siempre se acierta en la vida porque... Bueno, te voy a decir, primero ¿te acuerdas que dijiste de Fernandito Velar, te enamoraste, el clásico? Pero yo pues ya no tengo la culpa cuando hay cuestiones No, ya sé, por eso te digo, pero vos dijiste aquella vez también, como especialista tiene en fútbol, yo veo los que tienen condiciones y destaco, ese va a llegar. Ahora, si él tomó otro camino fuera de la disciplina, fuera de la profesión, de no tener mucho cuidado en la cuestión individual, en la ¿Vos disciplina? crees en la suerte del fútbol también? Porque hay jugadores que no tienen suerte y hay jugadores que tienen suerte. Pero lógicamente, el carácter, agregado al carácter, disciplina, Sergio Díaz, el carácter, buen fútbol. ¿Qué tiene el carácter de qué? Sergio Díaz yo creo que el carácter le jugó una muy mala pasada. Y ya va. Como también en el entorno, ¿eh? Y sí, por eso. El entorno familiar, el entorno cercano. Acá siempre queda, de Federico, Fernando la frase. También complicado. Acá siempre queda la frase de chiquearse en la pandemia, cuando Villasanti y Díaz fueron descubiertos en un acto de indisciplina, porque era, en ese momento, claro, un acto de indisciplina. Estaban jugando Piqui. Y se acuerdan que el propio Chiqui dijo, uno escuchó, entendió, y el otro le entró por un oído y le celó por el otro. Bueno, entonces, hablar de Enciso y su entorno, a él lo cuidaron ya. Desde Tacuara Cardoso a... Tipo esos caballos pura sangre y vos le cuidás aparte, ¿viste? No es que lo mandara a comer de los caballos. No, claro, pero claro. ¿Viste que a él se le hizo y un tipo suelto cuando habla te das cuenta. Rápido se fue a Real Madrid. Sí. Y era un pura sangre, ya le cuidaban como un bebé en Real Madrid. Pero él también, no, yo digo acá. Acá pues está el tema. Cuando vos te vas afuera, ya se aceptaba o no, si extrañaba el borí, todo eso ya es otra cosa, ¿verdad? Pero acá el entorno de Sergio y Fernando dice que no era para la edad que tenían ellos, la fama, entonces el primer dinero. Que uno se equivocó en la pasta, Federico, en la madera. Y hay jugadores, hay factores que inciden en el desarrollo de un jugador. Algunos factores conspiran y otros factores potencian y hacen que el jugador llegue. Colabora Johnny, y esto es cierto, Fernando Velar fue a préstamo al Atlante de la segunda división. O sea, cada vez más
abajo. Estamos con el presidente Roberto Garcete. Ya seguimos con el debate, me parece muy interesante. Roberto Garcete, gusto saludarte. ¿Cómo estás, presidente? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien. Bueno, a ver, ayer nos extrañamos y algunos preguntaban los precios para el partido contra Cerro Porteño el domingo. Sí. Son de 22.000, 42.000 y 52.000. Está bien, ¿verdad? Sí, así mismo, Bruno. Está bien. A ver, corregime si estoy equivocado. Los 2.000 es por la red de venta de entrada, ¿verdad? La comisión. Exactamente, por eso. ¿Por qué red van a vender esta entrada? Por red UTS se va a poner en venta. Ah, y red UTS es el que le recarga los 2.000 y guaraníes para su comisión. En realidad nosotros pusimos el precio para que nos pueda salir 20.000, 40.000 y 50.000 redondo a limpio. nosotros. Así mismo. Neto. Si no, porque le extrañó a más de uno, ¿verdad? Raro nomás, ¿verdad? Medio raro nomás el precio. Sí, no, pero son precios accesibles, son. O sea, pusieron precios, porque gradería vos podés ir a 30.000. Sí, así mismo. ¿Verdad? No, y la verdad que esa no era la idea, ¿verdad? Poner lo más reducido posible para que la gente pueda acompañar a su equipo un día domingo, buen horario. Y lastimosamente, siempre nosotros queremos que sea más accesible todavía para ver un estadio repleto, pero hay un costo operativo nomás que vos sabés, Bruno, que es muy elevado, que entonces impide que sea menos de eso el precio. Claro, porque van al Defensores. ¿Cuánto, por ejemplo, arrendamiento del Defensores hoy día, cuánto está? Y son 20 millones más o menos tema de estadio. A 20 palos lo es para decir hola. Sí, y después tener seguridad, control de entrada, policía, ambulancia, de todo un poco. Ojalá que no venga a llover. De vuelta le saludo al presidente, porque la última vez que con Cerro y Olimpia en el Defensores que jugó Resistencia, siempre mal tiempo, Roberto, ¿verdad? Sí, increíble. Hasta hoy día no tuvimos todavía la suerte de el día del partido con los equipos grandes de poder tener una afluencia de público así grande, pero este partido se está dando bien, buen horario, Cerro está bien, buenos precios, y si el tiempo acompaña yo creo que va a haber mucha afluencia de público. Presidente, ¿cómo está el club? Después te quiero hacer una pregunta, pero tenés que responder. Vamos a intentar. Decime un poco, ¿refuerzos ustedes ya no van a hacer? No, refuerzo ya no. Ya nada. Estamos con plantel completo, sí. Bueno, ¿cómo está el chico, el jugador, el muchacho da Silva? ¿Cómo está? ¿Ya pasó el tema de Olveira? ¿Ya está tranquilo? ¿Ya se calmaron las aguas? Y la verdad que a él afectó demasiado. Creo que hasta último momento le vamos a esperar para que pueda jugar hoy Copa Paraguay. Y a él afectó mucho realmente, porque él pues, es un jugador joven, está fuera de su país, está solo con su señora, entonces la pasó mal en esos días. Yo creo que va superando a poco también, le dimos mucha contención, estuvo en contacto siempre con el psicólogo. ¿Pero se deprimió luego, presidente, o estaba preocupado? ¿Qué sentía? ¿Angustia? ¿Qué es lo que le pasaba? ¿O qué le pasa? Él estaba muy preocupado por lo que le ocurrió a Olveira, y también por la amenaza que en su momento recibía. Todo eso le jugó una mala pasada, inclusive pensó en irse. Llegó una oferta que nosotros no aceptamos, porque nosotros queríamos que él continúe, y también que por ahí se iba en esa semana, iban a decir lo que hizo a propósito, y después se fue. Claro, justo le lesionó y se va transferido el tipo, ¿verdad? Claro. No, ahí sí va a ser peor. Sí. Presidente, usted que está Meliano, está Trinidense, está Resistencia, General Caballero, Tacuaré, inclusive te diré, no sé si, no, Luqueño sí, Luqueño también. No, está entendiendo de Federico. Espera, abrí tu micrófono porque no es promedio. No, te estaba soplando nomás porque no. quería que volviera la pregunta, pero... ¿Sabes a qué voy a llegar? ¿A dónde? No. A ver. Inclusive, atendeme que presidente, inclusive pasa en Nacional, Luqueño también pasa.
llega hasta Guaraní y ahí se corta. En Olimpia de Cerro no hay tu tía. Yo lo que te quiero preguntar, sinceramente hablando, presidente. Viste que, por ejemplo, el presidente Ameliano, nosotros ya sabemos de qué club él es. Él es primero Ameliano, ¿verdad? Pues tiene, y Jiquepe tiene su corazoncito. Es, por ejemplo, de tal club. ¿Verdad? El presidente General Caballero, yo sé de qué club es, por ejemplo. El General Caballero, su corazoncito late de un color. ¿Verdad? Con los luqueños, el luqueño te dice, yo soy deportivo luqueño, fanático, pero mi papá es de Olimpia, primero te dice, ¿verdad? Y, pero el lugareño, el que es del Luque, jamás te va a decir, no, yo luqueño y no quiere saber nada de Olimpia ni de Cerro, ¿verdad? Sí. Pero está el que se mudó al Luque, vamos a suponer que se enamoró de una chica o la chica del muchacho y se fue a vivir al Luque y se hizo hincha del Luque, pero él te dice, yo soy cerrista, pero ahora ya soy del Luque, te dice. Estaba siguiéndome. Sí. Bueno, y en Guaraní pasa lo mismo, en Libertad también hay algunos que tienen su corazoncito también ahí, ¿verdad? Bueno, ¿vos de qué club sos? Yo soy de Resistencia. No, ya sé que soy de Resistencia. Pero después de Resistencia, medio que ¿con quién te reís? ¿Te gusta? Simpatizada por Olimpia. Por Olimpia. Ah, viste. Sí. ¿Pasa en el periodismo también? Sí. Pues, lo que pasa es que yo me crié, yo soy joven, todavía tengo 28 años, prácticamente mi equipo siempre estuvo en categorías menores, entonces no tenía ese problema. Ahora nomás se me complicó todo, entonces ya yo que directamente que soy de Resistencia nomás. Ah, o sea que sí, se entiende perfectamente. Decime una cosa, presidente, ya que estamos, y con esto cierro, te juro. Y te agradezco la sinceridad. O sea, vos sos de Resistencia, pues tu papá, ustedes son, yo les conozco de pura cepa del Bajo, de la Chacarita, ahí tienen historia de vida, o sea, son de ahí. Sí. Tu hermana también, ¿verdad? Pero tu corazoncito es de Olimpia, o sea... tu segundo club sería Olimpia. Entonces, te hago la pregunta. Federico Arias, ¿de qué club crees que es? Así voy escuchando, así al vuelo nomás. Federico Arias, ¿qué club pensás que es? Y yo creo que se va más por el blanco y negro. ¿Blanco y negro, decís? Sí. Ariel Marecos. Ese no es para dudar mucho, Presi. La verdad que me hace dudar, no sé. Y a veces, pues, Lo que pasa es que ustedes son muy profesionales, entonces... Tratamos. No, pero este es medio jugadito, él es jugadito. Me gusta los dos. El coqueteo con un club que está hacia popular. Cerro. Vos sí que es de Cerrita, o sea, pensás que es de Cerro. Que tira más el Cerro. Como hace rato utilizaste la palabra, ¿cómo era? Inducción. Inducción. Bueno, Dani Chum, por ejemplo. Él sí que ya es muy imparcial. Ya es muy imparcial, ya hay filósofo y tereíma. Difícil ya de pillarle. Yo creo que es más de la selección nomás. Y en mi caso, presidente, ¿qué vos calculás? Va a vender, presidente. Yo digo que soy limpita. ¡Chao, presidente! Chao. Un abrazo. Roberto Garcete, presidente de Resistencia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Por eso llegó Amigos Conectados por la Salud. Si contás con un plan con salud protegida, premiamos tu amistad con un 50% de descuento en tu siguiente cuota y tu amigo accede con un 10% de descuento en su plan. Trae a tu amigo y accede a la promo. Entrate más en nuestras redes sociales o llamando al 021-319-0000. Por el mes de la amistad vuelve la promo Amigos de Panal Seguros.
Contrata o renova tu seguro de automóvil junto con un amigo y cada uno accede al 10% de descuento. Los socios de Universitario Cooperativa Lambaré tienen 5% de descuento adicional. Amigos protegidos, descuentos compartidos. Más info en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. Hoy miércoles, realiza tus compras a través de www.farmaoliva.com.py o descarga la app Farmaoliva o llama al 021-235-5000, que los grandes descuentos de Farmaoliva van a donde estés. Descuentos que llegan hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y mucho más. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmaoliva. Bueno, me dice alguien, no puedo autorizar, no digo el nombre. La diferencia entre los clubes que acompañan y hacen camino al jugador. Libertad sacó 3 top en 2 años. Enciso, Gómez y ahora Enzo. Acompañan en todo, tienen algún problema y le ayudan. Tienen un bajón y le preguntan por qué bajó, y así 1000 cosas que los jugadores jóvenes pasan. Por eso sacan y les va bien con eso. Los otros clubes los tiran en primera. Si andan bien, y si no, ya dicen que no se cuidan, que están en otra y que el entorno no le ayuda. No les hace el camino, tampoco asisten en cualquier cosa que pueda pasar en lo personal. Esto dice por una persona autorizada que trabaja en el mundo del fútbol. Sí, pero la presión de Enzo González, Sergio Díaz, nombramos un chico de Olimpia que haya salido, es muy diferente. Es lo mismo que si Tacuara jugara en Cerro Olimpia hoy, y va a ser otra presión, mucha menos presión. Lo dijo Saba en la entrevista. Sí, es así. O sea, Cerro él con Aguirre se puso en el mismo barco y al resto en otro. Hablo de la tranquilidad de Libertad, ¿verdad? Por eso Garnero está tranquilo ahora trabajando. Para mí tiene mucho que ver el tema de la presión, la gente, los medios. Enzo, por ejemplo, vos no lo ves fuera de lo que es una cancha de fútbol. Sin embargo, hay otro chico que sale de Olimpia de Cerro, seguía ya en el buen y mal sentido, ya se hacen famosos, ¿verdad? Pasó, hay un montón de ejemplos de jugadores que se quedaron en el camino, y el entorno está comprobado, porque lamentablemente yo no soy quien para hablar de la familia y compañía, pero sí hay, la otra vez la mamá de Sergio Díaz ya una declaración que mostraba un poquito cuál es el principio de la familia. La gente que está en los clubes sabe el tema del entorno, pero es muy difícil porque obviamente que el chico va a querer estar con la familia, obviamente que los padres cuando ven que ya está llegando a primera y puede haber dinero, quizá manejen mal algunas cosas, y de eso no te mueves. Pero yo coincido un poco con la persona que envió el mensaje, porque ¿cómo puede ser que Libertad esté sacando jugadores top? ¿Cómo estamos de publicidad? Libertad también tuvo 30 menciones, Bruno. Ay, juepete, vamos. En un momento tuvo Libertad, y hablando del entorno, lo de Iván Franco. Iván Franco era también llamado a ser top, y él sufrió el tema de elegir un camino que no era el adecuado en el momento en el que se hablaba de transferencia. Él está volviendo a empezar. Vamos un poco a hacer el comparativo de Libertad, y te hago una, pero déjame con Edgar 10 menciones y después seguimos el debate. Sí. Porque es muy interesante, me parece muy interesante hacia dónde está yendo el fútbol paraguayo. ¿Qué jugadores jóvenes? Porque ahora Libertad volvió a hacer otro golpazo con lo de Diego Gómez, ¿verdad? Top es. Vos me dirás, no, se va a la MLS, pero se va a jugar con Miami, buen dinero. ¿Te acuerdas lo de Enzo? Lo de Enzo no dijo? está todavía consolidado, pero pinta, tiene madera. Escuchar un poquito, Bruno, esto. ¿Te acuerdas cuando ganamos con Petrona? Morinio era la profesora. La diferencia la que descubrió Diego Gómez al mismo tiempo estaba en Cerro Porteño, que vino a la prueba, y Olimpia también. Porque evidentemente era un chico que estaba resaltando, que ya estaba bajo la mirada de todos y de los grandes. ¿Y te acuerdas las razones por las que vino a Libertad? ¿Te acuerdas? No, la verdad le propuso toda la cuestión de poder vivir con sus padres, darle la posibilidad de le dijo, de arroparlo. Traerle a tus padres que vivan contigo. Y ahí marcó la diferencia. O sea, que le ofreció, digamos, todas las posibilidades que tenía Libertad como para que el chico se sienta a gusto, cómodo,
desarrolle su carrera. Claro, y comience, ahí pues ahí marcó la diferencia y no tuvimos duda. ¿Te acordás? Exacto. No sé, y pueden inclusive buscar la nota. Ahí hay Entonces, inversión. Hay inversión, hay aprovechamiento, porque Olimpia y Cerro pues chapean. El famoso, acá tenemos 10 como este. Y eso te pueden decir grandes jugadores. Por eso, fíjate vos, por ejemplo, Totina Amarilla, él era de la inferior de Olimpia y ¿dónde terminó en Libertad? Maurito Caballero, inferior de Olimpia, terminó en Libertad. Las condiciones que te da Libertad siempre y te no la es puerta, solamente ropa. dinero. Yo no voy a ser defensor de Cartes, ¿verdad? Pero de que trabaja bien. Trabaja bien. Vamos a darle a lo que es el César, lo que es el César. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa, perdón, para redondear nomás. Zapac tiene dinero. Pero Cerro, por eso quiero hacer comparativo, no quiero ser injusto, porque Cerro también, Cerro en algún momento se captó de decir, somos la mejor cantera del fútbol paraguayo, sacó al Miró, los Romero, sacó muchos jugadores, sinceramente hablando. Pero de un tiempo a esta parte, ¿quién sacó Cerro? Vamos un poco a mirar, vamos a mirar por lo de Libertad. Y Olimpia hace cuánto, no vamos a ir a esta era de Cardona, que es de los de quilombo de financiero, demanda. En la época dulce de Trovato mismo, ¿quién salió del Olimpia que vos dijiste? Top y salió Richard Sánchez. Sí. Bueno, pero Eric Top, te estoy hablando, se fue a México. Más vamos a hablar, no vamos a hablar de nada. Y bueno, y por eso creo que Brian Ojeda, porque se fue a Inglaterra, ¿se acuerdan? Pero no duró, por eso te digo. Se fue a la yo creo que después le prestaron la mayor presión, Eric López se fue a la Atlanta. Para mí fue Cachorro. Para mí la mayor presión fue la de Cachorro. Pues Eric López jugó por el reglamento. Ahí puede estar la diferencia también. Cachorro entró y Cachorro no llegó a Europa, Federico. Pero se fue a la América. Fue a la América de México. No en la vez que te hizo jugar 2 partidos y después te mandó de vuelta. O sea, ¿sabes cuál es la diferencia de Libertad? Para mí Libertad no, ya sé. Yo quiero decir una cosa de Libertad. Pero eso habla a mi favor. O sea que Olimpia tampoco está sacando los jugadores top como Libertad. Quiero decir una cosa para la gente que por ahí no conoce, porque ya lo tiene a Carte hoy con el tema de la política y compañía. Carte cuando arrancó, se iba a ver todas las inferiores. Y hace poco yo estaba hablando con una persona, estábamos recordando a mi suegro, con un dirigente, y me contó que Carte se iba, en esa época mi suegro era el jefe de todas las inferiores de Sudamérica, ¿verdad? El doctor Cáceres. Y le gustó el esquema a Carte. Y le ofreció incluso ir con todo ese esquema a Libertad, cuando recién tomó pase y gol, y mi suegro, dirigente, fanático del Sol, no aceptó. Se quedó. ¿Viste? Mi suegro dijo que no. Yo me acuerdo, ¿sabes qué, Federico? Pero vos sabes, te cuento, practicaba en la cancha de temperaturas inferior de Libertad, y Carte estaba todas las tardes mirando. Sí. O sea, él tiene esa... Y te voy a decir cómo era. Él se iba... Le gusta, o sea, tiene esa orientación, tiene ese... Y le gusta adentro. Claro, le gusta las inferiores. Tenía ya hace muchísimo tiempo un predio en el aeropuerto donde trabajaban las inferiores. Sí, sí. Cancha, frente a la Conmebol. Sí. No, es que es cierto lo que cuenta Federico, porque yo una vez lo vi. A mí me sorprendió. Me sorprendió porque fue un partido, no sé dónde, allá por Areguá, algo así. ¿Qué estaba viendo él? Él estaba viendo el partido con Manuel Burró. Manuel Burró, sí. Bueno, su tereré ahí, era la época de Juan Carlos, ¿cómo era? Ramírez. Bueno, estaba empezando Carte en el fútbol. Él se iba a ver los partidos inferiores. Sí, así. Y veía todos los partidos de toda la categoría. Antes, pues, no sé si hasta ahora es así, ¿verdad? Empezaba la sub-14, después sub-15, era un maratón de fútbol, ¿verdad? Se quedaba a mirar los partidos, ¿verdad? Bueno, él iba... ¿Y a qué? Para redondear nomás lo mío. No, su hombre clave de aquella época, Roberto Paredes. Roberto Paredes, claro. Roberto Paredes, ¿dónde viene? De Olimpia, papá. Él es, claro, como futbolista, ¿verdad? ¿verdad? El Olimpia, pero lo lleva... Roberto Paredes, ¿y cómo se llama el argentino que vino antes? Ese también voy a hablar con Carte y con el entorno, te dice que fue fundamental. El primero que vino es Zacarías. No, pero el primer argentino que vino fue el que organizó todo y después lo nombran a Paredes, ¿verdad? Pero creo que vino antes del Tata incluso, Martino. Y creo que ¿quién? No estoy recordando. No. A ver, Gerardo... No van a tirar en los muchachos. Gerardo cubrió mucho. ¿Sabes qué es lo que quiero ir? Ni en la época más dulce en la que Trovato era tetracampeón del Olimpia, había plata... se salía campeón. Trovato Bruno hizo algo bueno. Él tenía mucha idea. Él trajo, y ahí donde muchas veces uno choca con el tema de chiquearse, ¿verdad? Porque él trajo a Nicolás Frutos, futbolista argentino, radicado en Bélgica,
lo trajo para formar el famoso selectivo, el primer selectivo sub-20. Estaba trabajando muy bien, vino Arce y dijo, no, yo también quiero sub-20. Se fue fruto, él llegó a jugar la final de la Champions League sub-20 con su equipo de Bélgica. Él como técnico. O sea, Trovato se asesoró, contrató a un tipo peso pesado, sí. Claro, jugó la final de la Champions, Nicolás Frutos. Y a lo mejor sacaba más jugadores si continuaban en el fútbol, ¿verdad? Pero... Ahora, por ejemplo, dicen que Aureliano Torres es un fenómeno, la sub-19, que es la sub-20. Que es mucho más importante que la reserva porque la sub-20 es la que saca jugadores. Pero Zapac, por ejemplo, ¿cuántos años lleva en Cerro? 15. Y Cartes, ¿cuántos años lleva en Libertad? Lo de Trovato pues se cortó y lo Olimpia Ataide, gracias a los colegas. Sigue en el club Ataide. Aguánteme, pero fue el que vino a hacer todo, el vino de Rosario. Estuve viendo una Ataide esférico. Sí. Okay. Pilsen sabe que la amistad de nuestro país es única y merece ser celebrada de la forma más paraguaya que existe. Por eso te invita a romper el récord del asadito más largo del mundo. Va a ser un encuentro con música y con mucha Pilsen, asaditos y amigos. Este 29 de julio en el centro de Asunción. Comienza a contarle a tus amigos porque esta juntada va a ser histórica. ¿Te prendés? Este mes en Sueñolar, comprando un somier de nuestra colección Premium, te regalamos un voucher de hasta 700.000 guaraníes en electrodomésticos. Además, con tu tarjeta de crédito de Itaú tenés 45% de descuento y hasta 10 cuotas sin intereses. Llámanos o escribinos por WhatsApp al 021-588-8100 y te esperamos en todas las tiendas de Sueñolar y en www.sueñolar.com.py. Sueñolar, sentí tus sueños. Yo no estoy hablando de política, no quiero que se mezclen las cosas. Yo estoy hablando de Cartes en el fútbol. Y Cartes en el fútbol es un tipo exitoso que nos llevó a los mundiales. Él encabezó. Él era el que utilizaba el mismo sistema de Libertad. Le arropaba a los jugadores, venían felices los jugadores a jugar por la selección paraguaya. Y en Libertad es exitoso. Yo no estoy hablando de la política, muchachos. Yo estoy hablando de Horacio Cartes, empresario de fútbol. No es empresario de fútbol. ¿Cómo te voy a decir? Porque el fútbol, pues no es que cuántos años de inversión lleva él. Porque te voy a contar algo que siempre suelo recordar yo acá. Horacio Cartes se iba a los partidos, tanto así que un día Libertad Luqueño en inferiores. Horacio Cartes le dice a Ramón González, ese jugador que está ahí, el 10. ¿Quién vio, presidente? ¿Sabes que Ramón González cómo era? Sí. O cómo es, ¿verdad? Más vio, presidente. El 10 ahí. Ulano, Garbulla, que en paz descanse. Garbulla es el eterno Albino secretario. Garbulla. Bueno, Garbulla. Venimos acá, Yumi. Con su tereré ahí Ramón González. Y Cartes en serio, mirando el partido. ¿Quién vio ese número 10? Y ese presidente, ese es Osvaldo Martínez. Y le dice Horacio, vendeme a este jugador, le dice. Y le compró algo así por, no recuerdo bien la cifra, pero no estoy muy lejano. $50,000. Uno de los primeros que compró de acá, ¿verdad? Le compró. Y después Osvaldo Martínez explota y lo vende no sé en cuántos millones de dólares a México. Te voy a dar otro ejemplo. Pájaro Benítez, ¿se acuerdan? Pájaro Benítez era de Libertad. Y Pájaro Benítez explota en Sudamérica. Se volvió goleador de un campeonato. ¡Bum! ¿Quién le transfirió? Libertad. Libertad cobró la transferencia de Pájaro Benítez y le habrá quedado un porcentaje a Sudamérica. Pero así es, ¿verdad, muchachos? Pero mira que también hay una contradicción a lo largo de los 22 años de administración Cartes en Libertad. Porque siempre, y no en las inferiores, porque siempre se habló del buen trabajo y después Cartes terminaba trayendo extranjeros, reforzando otra vez al final el plantel con jugadores de experiencia. Sí, pero tenía siempre jóvenes. Porque siempre, en el 22 años. Mira, Pablo Velázquez, ¿te acuerdas? Vamos. 22 años. ¿Cuál fue la mejor campaña de Libertad? 2006 semifinales, Tata Martino técnico, Guiñazú. Estaban todos los monstruos. Bueno, pero traía, por ejemplo, a nivel local, no, es que traías todo extranjero. ¿Vos no te acordás? Zorro Vareiro no estaba en ese equipo ya, ¿acaso? Yo hablo de las inferiores, de la producción de jugadores. La dupla era en 22 Rodrigo años, López con Roberto Gamarra. En 22 años lo que produjo Libertad en
Formación de jugadores. No. ¿Vos sabés de cuál está abunda. hablando, Ariel? Vos estás hablando de la dupla que era goleadora en la reserva que le hacían, era José Ariel Núñez con Rodolfo Gamarra. Y ellos no se adaptaron a Libertad. José Ariel Núñez llegó a ser transferido al Bromby. Es más, él no se fue a Dinamarca acá. En una tercera etapa. ¿Qué hacía Libertad? Porque cuando eso traía, por ejemplo, número 9, ¿cómo se llama el rubio que vino de Melec? Menéndez, traía Gegosian, no, tiene razón lo que dice Ariel, traía muchos jugadores que tapaban. Le prestaba y explotaba hoy en día. ¿Sabe quién puso juveniles? Consolidaba el otro club, utilizaba el otro club. ¿Sabe quién puso juveniles? Israel comenzó a poner a Velázquez, lo venden siendo goleador con Israel. Rubén Israel comenzó a poner juveniles. Rodolfo Gamarra se afianza con Israel. Porque el resto pedía... Pero Pollo Recales no era consolidado. Pero para mí, vos sabés la cantidad de jugadores y después jugadores que consolidó, por ejemplo. El caso de Patito Aquino, acordate que Patito Aquino pasa de Cerro Olimpia, lo lleva a Cabones. Sí. Se lesionó y Olimpia lo suelta. Correcto. Y dice, Horacio Carte, dice, esperan, tráiganle a Patito Aquino. Le compró con la rodilla. Con la lesión vino, se recuperó, lo arropó. O sea que el modelo Carte Fútbol, estoy hablando de fútbol, vuelvo a insistir, no quiero que me rompan la pelota después con el tema de la política. No estamos metiendo en la política. Yo no es lo que te tranca un poco. Ahora está trabajando mejor y con Garnero le da más posibilidad a los chicos. No, pero prestó pues siempre. Fidencio Oviedo, ¿de dónde salió? De Libertad. ¿Y dónde se consolidó? Y así vamos a repasar. ¿Dónde se consolidó? Y en Cerro. En otro club. Entonces no tenía lugar en Libertad, se fue a Chile, por Sudamérica Cerro. Ya hacía bien también Libertad, sabía comprar de los otros y sabía hacer plata con el valor de reventa. Entiéndase, por ejemplo, Cristian Riveros, Justo Villar. ¿Por cuánto fueron vendidos? Por decirte, 2, ¿verdad? Pero estamos hablando globalmente. Yo las inferiores... Imagínate, estamos hablando de jugadores de selección. Lo de Cristian Riveros, ¿sabe cómo fue? Él estaba en el Sportivo San Lorenzo y le compró ya Francisco Campos. Y de Francisco Campos otra vez le compró Horacio Carte. O sea que él siempre... Hernán Pérez lo compró con rotura de ligamento y lo vendió por... Lo vendió al Villarreal en, no sé, 5 millones de euros. Exacto. O sea, que el tipo besado está bien asesorado. Pero no me digas que en Libertad, a lo largo de los 22 años de presencia de Cartes, que fue una maravilla de las inferiores. Para mí es modelo. Globalmente sí, de saber comprar, vender, Pero para mí es un modelo exitoso, discúlpame. Sí, modelo global pero está claro que es el más ganador del siglo. Es un modelo exitoso, papá, pero discúlpame. Inferiores porque ahora había una contradicción. En materia de inferiores no. En materia de inferiores ahora está surtiendo. Pero si agarra los 20 años, no. No, pero sacó muchos jugadores, Dani. Estamos dando nombre. Lo que hizo fue de la Huerta. Lo que hizo fue sacar y prestar. Llegó a otros clubes porque sacar y prestar. No, porque una época Rubio Ñu era, el ataque de Rubio Ñu era Robin, ¿cómo se llama? Robin Ramírez, Pablo Velázquez, Néstor Camacho eran todos de Libertad. ¿Sí? Camacho era Libertad también, o sea. Esa delantera de Rubio Ñu era Claro, pero eso es lo que por eso después en algún momento a nivel global FIFA dijo ya, Alema, con lo que hacía Chelsea, que es más o menos lo que hacía Libertad. ¿Qué es lo que vos acaparás todo, pero no juegan nunca en tu equipo? Pero Pica Lucena Cardoso, Lucena, Pica Lucena fue semifinalista de la Copa Sudamericana con Libertad, o sea. Yo hablo de Camacho, hablo de José Ariel Núñez, Velázquez después tuvo una segunda chance en Libertad, pero hay jugadores que eran de Libertad, Miguel Zamudio, por ejemplo. Miguel Zamudio lo conocimos en Sudamérica. Willy Mendieta. Rubio Ñu. Rubio Ñu. Y bueno, ¿cuántos jugadores estamos? Pero Willy no lo conocimos recién después en Olimpia prácticamente. Rubio Ñu ya es un problema que vos le conociste después, pero en Libertad. En Libertad el tipo fue formado. No, tampoco le vamos a tirar que era... Acá me da la lista el amigo Martín Foy, fíjate, Néstor Camacho, 1, Rodolfo Gamarra, Pablo Velázquez, Torito González que pintaba bien, zurdo, Wilson Pitoni, otro también de Libertad que tuvo su recorrido por muchos clubes. Ismael Venega, que jugó la otra vez, también salió bien. Sí. Neri Vareiro también. Mauro Caballero, hijo. Oscar Ruiz. Cure Ruiz también de la cantera de Libertad. Sí. Y mira, son muchos. No, es que, pero bueno, es que hace esa ecuación. Claro, o sea, vos haces, para mí, el mejor ejemplo de que no es un modelo exitoso. A nivel deportivo, sí es un modelo exitoso a nivel económico y hay un acaparamiento que debería tener cierta regulación, porque si no el que más plata tiene compra todo y regala o alquila así y después se queda otra vez con el dinero. Es que vos haces, no hay equipo como Libertad que haya tenido tan buenos jugadores que aportaron muy poco al club de origen.
toditos se hicieron en otros clubes. Todos estos jugadores que hemos nombrado han tenido más. Los Willy Mendieta y compañía. Bueno, pero escúchame, Dani, no es tanto así como vos estás diciendo. Porque ¿cuántos títulos ganó Libertad también desde que asumió Cartes? Sí, pero no con la cantera, y eso es lo que te digo. No, ya sé, pero, o sea, y bueno, pero, ahí pues vos sopesás. No, pero bueno, el disparador era que el tema... y ahora recién está llegando a que ya apuestan definitivamente. Porque ya no están contratando a los... ¿Cómo era? Había este uruguayo que vino Milosi de bueno, Ramón no vayan Díaz. a ser despectivos. No. Es que ocurría eso. Mira, vos sabés que en Libertad... Tenían unos fenómenos en la huertita y sabés que cuando llegaba hasta la reserva ya no podían jugar porque tenían 4 extranjeros. Dani, ¿Quién nos ya dijo acá? sé, Diego González. ¿Cuántos títulos tiene el más ganador del siglo Libertad? Ya sé, y te voy a decir algo. No, espera, Bruno. Igual le explotaban los jugadores en otros lugares y los vendía. O sea, y ahora, ¿cuánto tiempo te lleva a consolidar? Por eso 20 años, más de 20 años. Es que una cosa está ligada a la otra. Si el disparador es el tema de las inferiores, quién trabaja mejor y todo eso, perfecto. Ahora, el tema de los títulos locales, para mí no es parámetro con lo primero que planteaste. El mismo caso de Diego González, el chico que ahora está en la Lazio. Él salió de Libertad. ¿Viste? Y él, ¿sabes qué dijo cuando le dijeron? Pero qué loco, a los 16, 15 años dijiste, te vas a ir a Panamá, a Perú. ¿Y sabes qué dijo? Y sí, porque acá en Libertad yo no voy a jugar la primera. Dani, tengo condiciones, pero acá no voy a jugar en primera. Yo no, de que es un modelo exitoso, porque ha ganado títulos. ¿Cuántos jugadores estamos hablando? Prácticamente Libertad le nutre. Mira que nos estamos olvidando de y eso está mal. Hay una cantidad, Bruno, hay una para cantidad. Los intereses de Libertad no está mal. Para el ecosistema está mal. Y lo que yo estoy hablando que Cartes, él mira lo supo. Yo te conté el ejemplo de Osvaldo Martínez. En aquella época que estamos hablando, una de las ventajas de Libertad era que jugaba contra 3 de febrero y 3 de febrero no podía jugar 5 jugadores, 5 titulares. Rubio Ñu, el gran equipo Rubio Ñu, no podían jugar, las figuras no podían jugar contra Libertad. No, ese no era ya sé. El problema para la competitividad del fútbol paraguayo. Sí, tanto acá analizamos. Inviertan en la interior también los otros clubes. Acá, por ejemplo, gente que conoce Libertad me pasa. Vos nombraste a Alberto Román, después hizo una carrera, pero lo vendió a River en muy buen dinero, directamente a Libertad. Gustavo Gómez fue otro directamente de Libertad y Mendieta lo venden a Palmeiras directamente de Libertad, ¿verdad? En la época de Carlos Gutiérrez. O sea, después de tener Villar, Pablo da Silva, que ya son de otro, pero hablamos de gente salida de Libertad. Acá, por ejemplo, dicen Gabriel Ábalos de la inferior de Libertad. ¿Viste? Bueno, olvídate todo jugó Libertad. Con Julio Enciso nomás, nadie hizo, salvo Olimpia con Roque Santa Cruz. Después no hay otro. Lo de Enciso es realmente impresionante con lo que está con esta Premier League otra vez. Déjame completar esto. Libertad me envía a alguien del fútbol. Libertad le cuida a todos, no solo a los jugadores. Les trata bien a sus técnicos, médicos, auxiliares de todas las categorías. No le falta nada. A los funcionarios igual los cuidan. Los tratan bien. ¿Quién no va a querer dar 1000% por el club en todo? No solo jugadores. Es como la gente dice, no es como la gente dice que hay mucha plata. Están muy bien organizados en todo. Solo eso, orden y el trato humano a todos, desde abajo para arriba, cosa que en otros lados no hay. O sea, no es solamente dinero también, muchachos. Sabe invertir su dinero, Libertad. Para mí es un modelo exitoso. Plata de Estado. Y bueno, ¿y Zapaga hace cuánto que estaba en Cerro? En la época dulce, ¿cuánto tiempo tuvo para Trovato? Mí el producto acabado de buen trabajo es cuando le criaste al jugador, le criaste y lo consolidaste en primera y lo vendiste. Julio Enciso es el producto acabado. Gómez, Diego Gómez también. Porque si lo distribuís a otro lado, te consolidan otro, después trae otra vez. Que juegan y explotan, pero que lo fue Libertad y el dueño Libertad. Jesús Medina fue otro jugador también que fue directamente de Libertad. Y que me produzca en el club, que me produzca. Y mucho de lo que prestó Libertad no le produjo en el club. ¿El motor qué? ¿El botón parece de tu micrófono o no sé? Que yo no hablo, estoy hablando al pedo, Pico. rodilla. Perdón, mi rodilla, acá el botón de la pucha, se entra al aire, ¿qué?
En Paraguay, el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Varta te acompaña en todas las situaciones, en los climas más extremos. Baterías Varta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. La mejor inversión para tu vehículo es baterías Varta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Varta, un golazo. Chacomer, respaldo total. Paulo da Silva, me están dando nombre acá, impresionante la cantidad de nombres de jugadores. No era Huerta. Ya sé, pero le compró a Atlántida, le compró a Topo Cáceres, o sea, la visión nomás de ir a saber, Topo Cáceres no es de... O de... Topo sí, pero sí, Paulo ya tenía una carrera. Paulo jugó semifinal con Cerro. Claro. Paulo no fue comprado de Atlántida. Pablo ya jugaba en Sport Colombia. Ya jugaba. Colombia jugó No, Cerro. es que Congo fue a los que 18 compró, años con Cerro. No, lo de Peñarol las semifinales. Topo Cáceres. Topo. Topo compró 3, había comprado. Topo Cáceres. Pablo Velázquez el otro. Pablo Velázquez, Atlántida, o sea, que sabía comprar también, como decía No, Federico. es que, claro. Miraba acá adentro y compraba. Y Mira que estamos atrasados, disculpame, Chum. Es que lo que vos decías del tema de La Plata, y es cierto, o sea, hay cosas que vos primero tenés que solucionar el tema del hambre, ¿verdad? Y después, y vos decís, claro, Cerro también tiene, Olimpia tiene, y ahí volvemos un poco a lo que, conectando con lo que fue la entrevista de los ex técnicos. En otros lugares hay una inestabilidad, y eso de que creen, a ver, ayer vos preguntaste el tema de por qué uno es hincha de Olimpia, por qué uno es, y ya desde los clubes grandes siguen, algunos dirán ficción, realidad, de que por una cuestión de pertenencia, ese chico va a querer jugar en el club de su papá, de su mamá, pero llega un momento donde la realidad te golpea y te dice, espera, yo soy hincha o sea, mi papá es hincha de Olimpia, de Cerro, y me quiere llevar, pero veo que allí hay una fila donde hay algunas cuestiones medio engorrosas, y del otro lado, no es ni el club de mi papá, ni de mi tío, ni de mi abuelo, pero hay un acompañamiento, desde una contención emocional hasta me atienden y me corrigen el diente que tengo acá mal, lógicamente, y eso fue lo que se dio. Sumarle, por ejemplo, un jugador que un técnico de Sudamérica le dijo, bueno, puede jugar en primera, le dijo. Carlos Bonet, por ejemplo, lo mandaron a Rafaela y lo trajo a Libertad. Lo trae a Libertad y Maldini quedó encantado y lo llevó a la selección y fue jugador de selección. Hablando de eso, Carlos Bonet, y ahora que ojo como manager como nacional, Carlos Bonet. El nuevo ojeador le trajo Alfaro a este chico Velasco. A Velasco y a Bruera. Y antes a Bruera. Parece que encontró su lugar Carlos Bonet. ¿Y dónde pisata toda la huella de Libertad, tan papá? O sea, eso nomás lo que me duele la pucha. Si no, me dicen que es buena gestión, yo me voy. Ya decir que todo es de... Y agrego una cosa. Acá me dicen que Diego Gómez, ya sabían que se iba ahí, hace mucho le están preparando al Lescano. Lescano es el Gómez ahora de Libertad. Y el enciso de Libertad es Enzo González. Entra, Edgar, por favor. Llegó la promo de Santa Elena, gran vino, grandes premios, gran viaje, donde viajas vos más 9 amigos a las paradisíacas playas de Cancún, todo incluido. Además, sorteos semanales de wine coolers y vinos gratis por un año. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu gran vino, y prepárate para viajar con Santa Elena. Para ser mayorista en el Cacique es muy fácil. De por sí el Cacique ya vende súper barato, pero llevando 2 o 3 unidades del mismo producto llevas aún más barato. Este beneficio tiene casi todos nuestros productos, ya sabes. Sos mayorista en el Cacique llevando 2 o 3 unidades, no tenés que hacer ningún registro. Los descuentos directos en caja y con todo medio de pago. El Cacique mayorista minorista, si te conviene. Venimos recibiendo un golpe tras otro, pandemias, chikungunya, se te cayó el celular, llantaste en el peor momento o perdió tu club. El 1 de agosto, Día de la Caña, con Fortín Carolín, salí de la mala racha, compra la petaca o el kit Baepona Carolín Fortín, que viene con todos los elementos para realizar el tradicional ritual para espantar la mala onda. Sin Fortín no hay Carolín. Lubricantes Móvil, tecnología e innovación para que su motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. El fútbol nos pide
olvide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te lleva las mejores promos. Almorzar por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos Ya, eso que querés al precio que querés. Contá, porque está autorizado a contar. Sí, sí, Contá, sí. Atendé lo que es libertad. Atendé hace cuántos años estamos hablando. Me acuerdo cuando no. Bueno, yo Cuando con la justo- gente mal pensada, No, yo tranquilo, no voy a seguir tranquilo, así. tranquilo. No voy a seguir así, hermano. No, me acuerdo que en aquella época del... Sí que no estamos en la cuando BCTV queda- ahora, ¿verdad? No, había la contado- gente va a creer que estamos en la 970, Había contado Justo Villar que... Nos separemos las cosas. A mí era no el me interesa primer este club pepino en la política. en el Paraguay, ni Olimpia ni Cerro en aquel momento, que los jugadores tenían su tarjeta de débito y cobraban directamente el cajero. ¿Cómo, Y cómo no? a fines, no a te fines de escuché, mes me puso estaba. nervioso, Chun. A fines de mes estaba, ¿Cómo es? ¿Cómo El primer club que le dio tarjeta de débito a los jugadores y los jugadores cobraban el sueldo en el cajero fue Libertad. Alberto Rachequieri y a rebotar a Rachequieri. Una vez le encontré a... Vos sabés, Josía no tenía documentos. Me fue a cobrar un banco ahí, en un banco de Ciudad Ayala. Y estaba Josía con un dirigente de segunda línea de Olimpia. Y tenía una carta, un cartón verde, pobre. Con una foto en color. Su documento. No era ni el brasileño, no, era un tipo una contraseña así. Y no le querían dar la plata del cheque. Encima de Olimpia cuando esa andaba mal todavía. Y te digo nomás cómo había manejo en la época del 2000. Pero Justo Villar. Justo Villar con todo el 2001. Con todo, ¿verdad? El primer club que los muchachos iban al cajero directamente, fin de mes, pum, a retirar el Y sueldo. escúchame, porque Nada de vos pelear con los sabés ¿Vos dirigentes. sabés de dónde es Justo Villar? De Cerrito Pilar. De Cerrito Pilar. Sí. Pero Cerrito es para una compañía Sí, sí, Pilar sí. allá. Adentro. Boria. O sea, Cerrito Ñembucú, Espera. vamos a decir, no Ñembucú. Ñembucú. Claro, pues Pilar es otra ciudad. No, Ñembucú. Cerrito, sí. Cerrito. Y A orilla una del Paraná, compañía lejana. hermosa. Bueno, pero es humilde, es una ciudad humilde. Viene a Sol y de Sol salta y ya se quedan con el tema de libertad, que no podían creer que iban al cajero y sacaban el dinero. Y, Así mismo, claro. ¿Y cuánto es eso? Y estamos 20, hablando 25 años. 2001. 20 años. 20 y 22. ¿Viste? Ya a esta altura, ¿sí? De pelear con los muchachos por el tema del cheque diferido. Acá lo que nos estamos nomás compañía. no nos ponemos de acuerdo que, o sea, el tema de la de inferior. que es exitoso Carter en el fútbol, sí, pero que ustedes lo que le ponen pero es que sus jugadores nunca No fue tan flotaron. eficaz en las inferiores. En las formativas. Pero hermano, con Diego Gómez y Enciso, ¿cuánto Ahora ya sí, no, tenés? ahora. eso Pero es yo te ahora. hago la historia porque... Pero o sea, también Yo son muchos preguntaba años. si eran los últimos Estamos años hablando, o de toda la gestión. así como hablo de 22 años, tenemos que poner también 22 años. Son. Sí, Claro. también. Bueno, sí. pero no, es un proceso. Yo pues, soy periodista del 94 y no, es que a mí me costó, no, yo soy con ahora o estoy... Mira que el presidente ¿Cuánto te honorario- lleva? el ¿Vos presidente cuántos honor- años tenés en el periodismo? Sí, ¿O vos 20 ya años a los mínimo. 5 ya explotaste, vos ya eras No, sepulturero? pero Aparte, vamos a ir. Chumbo ¿cuánto- ya era... ¿cuántos pero, dirigentes? Bruno, yo lo que no te entiendo. no hay una Quiero ver conversación. si el tipo fue Disculpame, famoso del año 1 y el más famoso del año 23. Disculpame, Paré, algo que más el práctico. proceso en el club No. le está Pero, llevando no, 20 vamos años. adelante, por favor. No, Déjame decir algo que me parece más interesante que el tema de Convengamos si también él es conocido o no. convengamos que le cortaron la cuestión económica también, entonces se apuesta al otro lado. Pero mira que Barbosa y compañía siguen cobrando, ¿eh? Yo no sé qué cuestión económica le... ¿Y te acuerdas también? Le cortaron. Pero no sé, no. ¿Vos qué también? En otra época a lo mejor ya venía algún superstar para reforzar el equipo. No, Para el pero segundo semestre. están ahí. Yo lo que te quería decir es cuántos dirigentes pasaron por Olimpia en ese lapso de Carter. Hacer la suma. Mucho. Osvaldo, Escabone, Noé Suizarreta, Pacielo, Del Mas, Recanate, Carísimo Neto, Trovato, Brunote y Cardona. Son casi 10 presidentes. No hay comparación. O sea, no puede tener... Y hacemos la otra Cerro estabilidad. Zapá, ¿cuánto? ¿De 15 años? Y Cerro Zapá y Petengil. Y Petengil y un lapso muy breve de, ¿cómo se llama? Papá Pitufo. Puente primero. Puente, perdón por la, que no Sí. me acuerdo. Luis de- Puente, cariñosamente así, pero- Petengil, Zapag, Raúl Zapag. ¿Es que es cierto? Sí. Bueno, ¿y a qué querés llegar? No, y mira cómo estoy hablando de un modelo muy diferente como el Olimpia, pero de uno parecido como el de Cerro, y sí. Lo que pasa es que Zapag no tuvo... Fíjate, Zapag porque... ustedes están hablando del tema de la caja o el flujo, y Olimpia va a hacer una asamblea ahora para ver si es que colocan el tema del centro de alto rendimiento en el fideicomiso, para justamente tener esa salud financiera que después veremos cómo repercute en los socios.
O sea, si vamos a A hablar mí me de las pasaron algo acá que realidades... tengo que filtrar bien y ver gente que entienda el tema, porque me pasaron algo bastante delicado, ¿verdad? Que voy a estar mirando. No, por eso, pero lo que no se puede ignorar es que hay clubes que se las están rebuscando para el tema de tener el ingreso, pero no, yo creo que no se discute el tema del concepto del éxito. Voy nomás a lo que significaron esos jugadores en materia del aporte al equipo de primera. Entonces, la discusión era, no, pero fíjate la cantidad de títulos, sí, pero en esos 20 años hubo políticas diferentes. En algún momento yo me acuerdo cuando Bernardo Medina y Tobías Vargas eran los chicos de la huertita y decían, no, ya paremos esto de traer a los arqueros extranjeros o paraguayos como González, Bobadilla, vamos a apostarlo a los chicos. Cuando no rindieron, no, vamos nomás a volver a traer y Martín Silva está... El partido con Vélez de Tobías. Claro, entonces... Fíjate que duró Baba, Rodrigo Muñoz y Silva. Sí. Fueron los tres últimos arqueros de Libertad. Por eso, entonces... En algún momento austero fue el de Pedro Juan Caballero. Cuando iba austero fue cuando Carter dijo, no vamos a estar tanto, que fue en la época de Rivera, Francisco Rivera, Ever Almeida, sí. Tiburón Torres, ¿verdad? Sí, sí. Después del resto, sí. Después dijeron, rompemos el mercado con Ramón Díaz. Leonel. Así fue. Y entonces, desde ese lado, o sea, uno entiende, pero yo me llevo un poco porque Bruno preguntó el tema del próximo Enciso. Yo tenía una pausa y había hecho un silencio, porque Enciso entra en la categoría de un fenómeno. O sea, como recordaba lo de Roque, o sea, lo preparan a Enzo, perfecto, pero, o sea, Enciso vos ves y decías, no, este ya es diferente, hasta de la época de Chamot. Pero el caso de Roque, por ejemplo... También era un diferente cuando uno lo veía. Sí, pero Roque no era... no es, por ejemplo, ese que... Roque es más por generación espontánea, por el talento que él tenía, ¿verdad? No sé si estamos de acuerdo en eso. Sí. Es que los fenómenos son así, pero, o sea, no puede Julio haber una... Enciso es más... No, para mí también. También es un fenómeno futbolístico, ¿verdad? Pero más, bueno, los tiempos cambiaron, ¿verdad? También. Pero más arropado, más trabajado, claro. Más... Pero también... Y coste que aún así le falta, por ejemplo, él sí, ahí sí yo te voy a decir que a Libertad le falta. Que los chicos, por ejemplo, lleguen ya, por ejemplo, tratando de manejar por lo menos básicamente el inglés. Creo que esa es una deuda pendiente, porque viste que Julio se fue ahora y es nuestro máximo exponente. No sé qué pasó, yo me acuerdo, Bruno, en el 2006, porque me fui a hacer una entrevista para Reborani, y en la residencia de Libertad ya había enseñanza de inglés. No sé si se dejó de hacer para los chicos que venían en esa época, ¿verdad? Del interior. Libertad ya tenía en esa época una residencia. Porque viste que, por ejemplo, McAllister era el traductor, y McAllister argentino, o sea, para decir que Argentina es un país maravilloso, se está cayendo a pedazos pero la cultura nomás te estoy diciendo. Tiene un nivel educativo el nivel educativo hay una base superior. Yo leo el libro, ¿verdad? Claro. De chico y acá falta eso. O sea, pero ahora sí, Enciso con otro que se pudo haber ido, no voy a hacer, pero Enciso se lo ve bastante, no aprendió inglés, ¿verdad? Pero bastante... pero también, general. O sea, no sabes que el mejor jugador del mundo. No hace quedar mal. El mejor jugador del mundo es Messi. Y justamente ayer vi un material. Messi no habla en inglés y no permite, o sea, le hicieron ya varias preguntas en inglés o le dicen, decía en inglés, él le dice, yo voy a hablar en español. Hicieron una vez una promoción del Barcelona que iba a hacer una gira. Y también en París. Espera que te sigo el hilo. Iban a hacer una gira por Japón, China, y salían todos los jugadores y hablaban una palabra en chino. Le tocó a él y él hizo, vamos a hacer una gira por China, prepárense porque se va al Barcelona. Él no permitía. Y hace poco, ahora le hizo una entrevista, él hizo un viaje a Arabia y le quiso hacer repetir una palabra en árabe y le dijo, no, yo hablo en español. En el PSG cuando se fue, le quisieron meter una frase en francés y no permitió tampoco. Y en español siempre se comunica. No van a encontrar un video de Messi hablando en otro idioma que no sea el español. Y de hecho, justamente y una postura personal de él. Claro, justamente por los mercados emergentes. O sea, hoy jugaron Bayern Múnich y City en Japón, ¿verdad? Entonces estos equipos hacen, y siempre fue muy comentado, muy viral el video donde Mbappé, Neymar hablaban en ese idioma y Messi hasta con ese tono de Rosario,
que otra vez el porteño lo diferencia, tenía, pero volvemos a esa categoría de, no, es una excepción, que no vengan los chicos promedio a decir, viste que Messi no necesita hablar, bueno, él es Messi, vos no sos Messi, entonces vos tratás de adaptarte, porque en el caso de Enciso, y él reconoció demasiado bien e importante fue ese entorno sudamericano para que él se pueda sentir arropado con Moisés Caicedo, con Alexis McAllister. Por eso estaba tan apenado que McAllister ya se iba a ir, por lo menos a Caicedo todavía lo aguantan para que tenga ahí su hubo parte. una nota también ahí, ¿verdad? Está Buonanotte, al que va a ir creciendo un poco más ahora. Que vi que lo van a ceder a Sarmiento, que también era su amigo ahí, el ecuatoriano. Acá, escribe Oscar Sosa, que es de Atlántida. Me recordaron un poco Topo, Pablo y Ángel Alonso. Los tres fueron comprados de la Sub-17 de Atlántida a Libertad. Incluso me dice, Alonso tuvo una oferta de Francia, le quiso llevar Piazza. ¿Vos te acuerdas de Alonso, aquel lateral derecho? Sí. Pintaba muy bien. Libertad rechazó. Libertad también le jodió la carrera a muchos chicos, dice. Por el tema de no dejarlo ir. Enzo González, buen dato, no sabía esto. También era de Atlántida. Enzo González. A los 13 años le llevó Libertad, lo mismo que Cristian Martínez, el volante. También de Atlántida. O sea, gracias a Oscar Sosa, que hombre ligado a Atlántida hace mucho tiempo, que nos da esta reseña. Enzo González también de Atlántida ya. Porque la amistad es compartir hoy y siempre. Farma Oliva te premia con 5 kits fiesteros que contiene parlante, vasos térmicos, conservadora y un super kit de asado. Por cada 50.000 guaraníes de compra acumulas un cupón electrónico y comprando productos de las marcas adheridas tenés doble cupón. Sorteamos mañana 27 de julio en Farma Oliva. Celebramos la amistad. Un triunfo del sabor. Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y que además no se achica al cocinar. Vos ya lo conoces. Proba los nuevos panchos con queso de Upisa en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja. Aprende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol, con el pacto de confianza NGO. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya. Nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Sosa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue. En estaciones de servicios Sosa y Posta, cantidad y calidad garantizada. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Bueno, atención Encarnación. Tacuarí está gestionando, todo va por buen camino para llevar a Olimpia Cerro en este campeonato con el juego local. Tacuarí entonces localía en Encarnación contra Olimpia Cerro, contra Cerro Olimpia, imitando también lo de Ameliano y lo de Trinidense. Petrosur baja los precios en las estaciones que están en Asunción y en todo el país. Llena tu tanque hoy mismo. Petrosur, calidad internacional certificada al menor precio del mercado. ATR con Flow, podés tener Chegos por app y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Crema limpiadora Furia,
recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente, con un gran aroma que te va a encantar. Con el sello y garantía de Base. Carga en Energy, la distribuidora de combustible con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy y disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Leche Trébol es la marca ganadora del Top of Mind Paraguay por 12 años consecutivos como la marca más reconocida, recordada del país. Gracias a nuestros miles de consumidores por elegirnos día a día. Lactos Trébol, nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortizar. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Cardona habló en la cena aniversario sobre la llegada de Chiqui Arce. Nosotros veíamos que veníamos bien en la Copa Internacional, pero en el campeonato local, en la apertura ya nos fue mal. Y empezamos el clausura también mal. Dijimos y analizamos con toda la comisión directiva que teníamos que hacer un cambio, que nosotros no podemos apostar solamente a un torneo, que tenemos que sumar y tenemos que sumar puntos en el torneo local, porque el olimpista necesita de las copas internacionales. Por eso hemos apostado a que venga un técnico como Chiqui Arce, que lo hemos visto, que tiene una capacidad de hacer muchísimos puntos locales. Por eso no jugamos y hemos apostado a este cambio. Y yo sé que en el fútbol a veces no podemos estar todos de acuerdo, porque de eso se trata el fútbol. Aguirre se refirió al problema entre jugadores y la dirigencia. Podría decir que sí, pero bueno, entró en un momento ahí complicado donde se rompió algo entre el relacionamiento que había entre jugadores, dirigentes, y nosotros estábamos en el medio, incluso interferimos en algunas cosas para tratar de mediar, pero bueno, a ver, del momento que venimos para acá, sabes que llegás a un club que tiene sus dificultades, que vienen de antes, ¿no? Dificultades económicas sobre todo, por cosas que se arrastraban, y bueno, después termina incidiendo, más allá de que por él hicimos una copa muy buena, donde Facundo Saba, sobre su salida de Cerro Porteño. Después de lo que fue un buen paso inicial por Cerro Porteño, por supuesto como pasa habitualmente, la cosa no terminó muy bien, pero la verdad es que en algún momento, ni bien llegaste a Cerro, sobre todo en el comienzo, con el equipo en Copa, caminó todo muy bien. ¿Cómo es ahora la vida? Sí, tuvimos primeros 3 meses y pico muy buenos, clasificamos pasando Fortaleza, pasando Curicó, clasificamos la Copa, el primer partido muy bien también. En el campeonato estuvimos peleando ahí el torneo hasta el final con Libertad y bueno, quedamos fuera después perdimos con Bolívar y perdimos con Palmeiras y quedamos fuera y bueno, ahí ya después de ese momento ya no, las cosas no estaban bien, así que decidimos entre los dos, digamos, terminar la relación porque ya... El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec están los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, dice el diario Marca, el Al Hilal ya está en París negociando por Kylian Mbappé. Sport dice, el Al Hilal en París oferta mareante para convencer a Mbappé. Y
a ver, Infobae, Martino expresó su disgusto por el éxodo en las tribunas tras la salida de Messi y reveló la charla con Leo. Ayer marcó 2 goles Messi, asistió a uno, le ganó a Atlanta United 4-0, pero no es por la MLS, es por la Copa League Cup. Bueno. ¿Y qué pasó? A los 78 aproximadamente salió Messi y la gente salió de la cancha. Se retiró masivamente. O sea, se fueron a ver a Messi nomás y Messi no está y no se va a ir la gente de la cancha. Y eso le preocupó a Martino. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Flamengo versus Olimpia, viaja a Brasil y alienta al Rey de Copas con BS Excursiones. Salida el 30 de julio y vuelta el 5 de agosto. 2.190.000 guaraníes. Descuento del 10% para socios al día. Incluye traslado en bus de Turismo G7. 2 noches de alojamiento en hotel 3 estrellas. 2 desayunos en el hotel. Ingreso al estadio sector visitante. BS Excursiones. Informes y reservas al 0991 97 47 25. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Por trabajo de obra vial, solo está habilitada media calzada en la avenida Fernando de la Mora y Cacique Lambaré. Información útil para el tránsito. Y te recordamos que tenés que parar en tu Petrobras favorita. Perdón, Federico, ¿querés colaborar? La comisaría 15, sí, claro, un lugar muy concurrido. Comisaría 15 sería de la Victoria, ¿verdad? Exactamente. ¿Dónde y ahí comienza? está Fernando y Cacique, exactamente. Claro. Sí. ¿Ubicado, verdad, Ariel? ¿Cómo? ¿Que ubicás? Claro, ¿cómo que estás? Claro. Como ayer ubiqué la Victoria, que está cerca de Multiplaza, por supuesto que ubico también. Sería 15. Sí, señor. Sí, viniendo desde Cuatro Mojones. Bueno. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, Cacique Lambaré, o llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. ¿Tenés problemas de filtraciones? Con Rebotec Impermeabilizantes solucionás todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país y entérate más sobre Rebotec siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. El gusto de estar en contacto con don Eduardo Dentice, gerente comercial de Farmacias Catedral. Semana de la Amistad. ¿Qué se viene con Farmacias Catedral? Don Eduardo, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer nuevamente estar en contacto contigo. Y bueno, se viene esta semana el miércoles de descuento real, el último miércoles de este mes de julio que pasó volando, el mes de la amistad, el mes del amigo. Y bueno, Farmacia Catedral lanzó la promo Amigos Catedral, ¿verdad? Que vamos a estar sorteando 2 scooters eléctricas, 3 conservadoras eléctricas, frío-calor, 5 vales de combustible por valor de 250.000 guaraníes de Petrobras, y todo esto va hasta el 31 de julio, ¿verdad? Y los clientes pueden acumular y van acumulando cupones, ¿verdad? Por la compra de 30.000 guaraníes. Bueno, el 1 de agosto vamos a estar conociendo a los ganadores que se van a disfrutar de estos premios excelentes, ¿verdad? Y bueno, y hoy es el momento ideal para poder acumular esos cupones y también ahorrar con Farmacia Catedral, porque hoy van a encontrar productos con hasta el 50% de descuento. Y lo bueno de todo es que a todos los clientes que llamen al 627-7000 o nos escriben al WhatsApp el 0982-927-610 y hagan sus pedidos a través del delivery, y en el momento de pagar elijan de pago de bancar. ¿Qué va a suceder ahí? Es que con todos los productos que eligió,
automáticamente al elegir este pago de bancar van a tener un 10% adicional. O sea que si un cliente llama y pide un pañal de la marca Haggis, el Supreme, el Care Jumbo, el XXL, el paquete por 30 unidades, hoy en Catedral lo va a encontrar con 50% de descuento. De 145.200 le va a quedar en 72.600. Pero si hizo a través del delivery y eligió pagar con Tepago de Bancar, automáticamente le va a costar 58.100 guaraníes. Eduardo, extraordinario y los premios son espectaculares, así que aprovechar la Semana de la Amistad con grandes descuentos en Farmacias Catedral. Don Eduardo, muchísimas gracias, muy gentil. Un abrazo y bueno, le esperamos a todos en Farmacias Catedral. Así será. Eduardo Dentice, gerente comercial de Farmacias Catedral. Asegura el éxito de tu próxima parrillada con los deliciosos embutidos de Pollo Don Juan. Nuestros productos son la combinación perfecta de calidad y sabor irresistibles. Acércate a cualquiera de las sucursales de Pollo Don Juan y haz de tu parrilla la más deliciosa. También podés llamar a uno de los móviles de Don Juan al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan para todos los gustos. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021 67 66 36 y 0981 48 68 50. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López, esquina Huiracampana. Sanatorio San Sebastián. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor llamando al 061-514-920. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Federico, tenemos que repetir esto que ya estaba adelantando. Tacuarilo lleva a Olimpia también a Encarnación. Olimpia y Cerro Porteño. Está ya haciendo las últimas negociaciones y va a ser otro equipo, al igual que Trinidense, que Ameliano, que va a usar el estadio de Encarnación para jugar contra los grandes en este torneo clausura. Ariel, vos tenés la programación del campeonato. Arrancamos el viernes, el próximo miércoles juega Cerro la Copa Paraguay. Precio de entrada para Resistencia Cerro Porteño, graderías 22.000 en realidad, no, es 20.000. La recarga, ¿verdad? La recarga. La boca de cobranza. Sí. Nuestro Twitty puso 20.000, 20, 40 y 50. No. Vamos, Twitty 22 papá. 22, 42 y 52. Ahí en la comisión de RUT, ese le está sacando, pues. El Twitty. Tiene que poner ahí más IVA, entonces. Citar el tweet y colocar más IVA. Espera, voy a editar. Espera. Voy a editar mi community. Veamos. Ahora pues te da la posibilidad de editar. Sí, vos podés editar. Sí, ahora se puede editar, Federico. Sí, espectacular. Pero dice que está editado. Tuiteamos, ven un poco Twitter, pero no encuentro acá cómo hacer el tema. ¿Cómo viene la programación? El viernes en Carendí, General Caballero Luqueño a las 17. El viernes en el Rogelio Olivieres Guaraní recibe Nacional 19:30 horas. El sábado, Trinidense Olimpia en el Villa Alegre de Encarnación 16:30. El sábado, Ameliano Libertad Luis Llani 19 horas. El domingo, Guaireña Tacuarí a las 16 en el Parque del Guairá. El domingo, Resistencia Cerro Porteño en el Defensores a las 18:30.
En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Mareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más info en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Bueno, estamos, ¿qué pasa, muchachos? Estamos hablando para una generación, ¿verdad? Que nos decía Guillermo Dominique que falleció Sinéad O'Connor. No sin Compare to You, una canción que era de Prince, pero que ella la hizo famosa y estuvo en el auge, me acuerdo, finales de los 80, principios de los 90, porque incluso una de las invitadas al famoso show de Pink Floyd en el Muro de Berlín. Ella canta una de las canciones, creo que Mother luego canta. Allí fue su mejor momento Sinéad O'Connor y la irlandesa, que después se convierte de religión. Recordaba Dani el tema de la foto del Papa anterior, ¿verdad? El alemán. No, Juan Pablo II. Juan Pablo II. Claro, cuando la invitan a Saturday Night Live y ella canta un tema y hace una improvisación y muestra la foto de Juan Pablo II y después este es el verdadero mal. Y rompe esa foto y después al canal se viralizó. Si es que vamos a adaptar un poco lo que era. Sí. Rapada, hermosa, una voz sensacional, pero desaparecida ya por haber dejado ese mundo hace mucho tiempo. Entonces, 56 años joven, falleció, nos decía Guillermo, Sinéad O'Connor. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com. Registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año.